esta mañana y en el día de mañana, a todos los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas aquí presentes, les doy un saludo muy especial. Vengo preparando en mi corazón este evento y lo llevo haciendo con mucho amor, con mucha fe, y mientras oraba el Padre René, yo sentía una paz en mi corazón y pensaba también en medio de esa paz en los que no nos pueden acompañar hoy. Cuando se va a hablar del demonio y cuando se va a luchar contra esto que es mentira, contra el padre de la mentira, y se quiere hablar de la verdad, siempre hay obstáculos, y él sabe cómo hacer para impedirnos que los que queremos hacerle la batalla frontal, pues no aprendamos, no compartamos, porque todos hoy estamos aquí reunidos para un aprendizaje mutuo, para compartir nuestras experiencias, ¿no? Si algo hay de hermoso en el cristianismo, y más en el catolicismo, en el cristianismo de los últimos tiempos, es que estamos renunciando a las fórmulas, a las recetas, a todo lo que estaba escrito, a los manuales, para hablar de las vivencias. Y son en medio de esas vivencias donde nosotros podemos crecer mutuamente, aprender mutuamente y poder salir adelante ante los obstáculos de la vida. Durante esta conferencia yo voy a mencionar algunas personas, algunos teólogos que he estado leyendo, que me gusta seguirle la pista, pero también algunos sacerdotes, algunas personas que de su espiritualidad, como el Padre Gabriel Amor, de su experiencia, nos enseñan muchísimo. Quiero empezar esta introducción leyendo una frase de él en este libro, El último exorcista, que todos conocen, que es muy precioso. Él sale con una afirmación muy interesante, ¿no? Estamos solos contra Satanás. Todos somos algo así como el último exorcista sobre la tierra. Y verdad que estamos solos. Y verdad que esto como que lo podemos confrontar con la verdad. Quien elige la misión de Cristo de enfrentar al demonio, tiene que estar solo, con Cristo. Y la única manera de poderlo hacer, solo en el encuentro personal y en soledad con Él, puede uno luchar contra el demonio. El tema de este segundo seminario, ¿no?, de liberación y exorcismo para el siglo XXI, me llama siempre la atención cuando uno habla del siglo XXI, cuando habla de nuestros tiempos, de lo que estamos viviendo ahora. Y es que del siglo XXI se ha despertado un interés por los exorcismos grandísimo, ¿no? Y se ha despertado es porque lo que es la televisión, el cine, Hollywood, ¿no?, ha encontrado una fuente, una mina de oro para explotar. Si ustedes se dan cuenta, en los últimos 40 años más o menos, películas entre zombies, muertos vivientes versus películas de exorcistas se van turnando como las temporadas del cine, las temporadas de las series. Y es precisamente porque a nosotros nos encanta lo que pasa después de la muerte, porque el ser humano vive ese misterio, que es el misterio de lo fascinante y de lo tremendo a la vez, ¿no? El fascinante y el tremendo, como que uno está en esa tensión de lo que me da miedo, me fascina, lo que me atemoriza, me atrae. Y eso llevado al cine y con toda la parafernalia que se maneja en el cine hoy por hoy, eso es para uno debatirse viendo esas cuestiones, ¿no? Y por eso no cabe duda que hay jóvenes, hay niños, estudiantes. Yo trabajo en una unidad educativa en Ecuador de 1200 bachilleres de los últimos 3 años de bachillerato. Son los adolescentes en pleno estado de, yo a veces les digo mis pequeños demonios, porque esos están enfrentados contra ellos. Soy el jefe de talento humano de esa institución educativa del gobierno fiscal, y los chicos todo el tiempo es: padre, hábleme del diablo y hábleme de los 7 diablos que están allá en el... No son 7, el diablo es uno solo. Y bueno, empiezan los... ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Digo, yo quisiera ser como el exorcista tal de la serie tal, ¿no? Hay otros que quieren ser el cazador de zombies, o que quiero ser Frankenstein contra los... no, ¿cuál era ese otro último?
un presidente de Estados Unidos que mataba zombies, no recuerdo, pues también quería hacer ese. Bueno, entonces miren cómo ese imaginario, ¿no?, está tocando a nuestros jóvenes, y nosotros tenemos que aprovechar ese imaginario para también evangelizar por medio de ese imaginario, y para darnos cuenta que si se está tergiversando un poco en ese imaginario lo que es el exorcista, nosotros tenemos que hablar del exorcismo y de la liberación con el que realmente ha sido exorcista, del que debemos aprender, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Y por eso esta conferencia yo la he enfocado desde la parte bíblica. Por favor, sí, desde la parte bíblica, es un aporte bíblico. Durante 15 años de ministerio sacerdotal he sido formador todo el tiempo y he enseñado Sagrada Escritura, y esta ha sido como la pasión. Y uno habla de lo que le apasiona. Yo no soy capaz de hablar de otra cosa que no sea lo que me apasiona, la Sagrada Escritura, ¿sí? En la Biblia encontramos lo que es Jesús realmente como exorcista, ¿sí? En la Biblia podemos nosotros encontrarnos con Jesús y sus exorcismos. Lo que vamos a tratar de ver durante esta hora y un poquito más es cómo este Jesús exorcista, ¿no?, ha sido incomprendido no solamente por quienes están haciendo las películas, sino por nosotros los que lo estamos siguiendo, que estamos haciendo nuestras prácticas de liberación y exorcismo a nuestras formas, a nuestras maneras, pero que estamos olvidando ese referente que es Jesucristo en el Evangelio, porque el exorcista está ahí en el Evangelio y es Jesús. Y no sé si ustedes me aprecian mejor como estoy acá, no me gusta pararme ahí, porque estoy con mi trampita acá. Está mejor, perfecto. Bien, se dice constantemente que la batalla entre el bien y el mal, eso es lo que identifica al exorcista y a los exorcismos. No comparto del todo esa idea, porque es reducirla a una cuestión ética. Siempre que hablamos de lo bueno y lo malo, del bien y el mal, hablamos del comportamiento, y no estoy de acuerdo totalmente que eso pase en la persona que sufre una vejación, una posesión, o que está siendo atormentada por los demonios, ¿no?, instigada por algún ente. No, la lucha es interna, no externa. Lo que la persona muestra son los síntomas. Lo que se maneja en ese plano de lo ético, lo moral, la conducta, es algo sintomático. Como cuando uno ve que el niño está pataleando, le hace una pataleta, es porque adentro le pasa algo, ¿sí? Y para poder entender qué es lo que le pasa adentro, uno tiene que pasar esa barrera del bien y el mal para ir a lo que bíblica y teológicamente es correcto. Es una lucha entre la mentira y la verdad, y de eso trata en esencia lo que les vengo a hablar en esta mañana. Jesucristo es la verdad que enfrenta al diablo, que es la mentira, y en esa lucha, en esa batalla escatológica que se hizo en el mismo momento en que Jesús se hizo presente en este mundo, se da la liberación del hombre. Entonces, es un enfoque de tantos enfoques que nosotros podemos estudiar o aprender. Yo vengo a compartir este enfoque bíblico que nos enseña que la batalla es entre la mentira y la verdad, porque suficientemente se ha hablado del bien y del mal. Hablemos hoy de la verdad y de la mentira. El Evangelio de Juan siempre usa el término la verdad referido a Jesús, y una de las frases más hermosas es: la verdad os hará libres. Y en el capítulo 19 nos encontramos a Jesús frente a Pilato, y Pilato preguntándole qué es la verdad, y Jesús no define, se presenta. Aquí está la verdad, soy yo. Y ahí es donde empezamos a entender que la lucha entre el diablo y entre Jesús es una lucha entre la mentira y la verdad. Para entrar entonces en el plano ontológico de la verdad, en la esencia del exorcismo, se debe ir indiscutiblemente al corazón de la Sagrada Escritura, al Evangelio. A veces tenemos un error de términos. A veces cuando el término no es claro, pues uno se confunde. Es que hay cuatro evangelios en la Biblia. No, 4 evangelios, hay un solo evangelio. Un solo evangelio. El Evangelio según Lucas, cuya fiesta celebramos hace 2 días.
el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Pablo, que es precioso. Leyendo las cartas encontramos lo que él entendió de su experiencia personal con Cristo. Deme por favor pasando. Si no están entendiendo, me dicen padre, porque verá, yo soy santanderiano, soy colombiano, no ecuatoriano, pero se me ha cambiado mucho el acento y yo voy a usar muchas palabras ecuatorianas que no van a entender, guambritos, pero tengo que tratar de nuevo de buscar mi lenguaje, ¿no? Todos sabemos lo que significa exorcismo y eso lo podemos encontrar en internet o en muchos libros, pero para mí la cuestión de definir un término es bien importante, porque cuando uno va a la raíz de una palabra encuentra cosas que a veces no se había percatado, ¿no? En el origen de los términos hay cosas muy lindas, como en el del nombre de uno. Allá con mi tocayo Monseñor René, del francés renaître, renacido, vuelto a la vida. Qué hermoso cuando uno se da cuenta de eso. Yo me daba cuenta de eso cuando tenía 20 años allá en Francia. El día de Pascua me estaban felicitando, es tu nomástico, ¿por qué? ¿Y por qué? Es que René es resurrección, está renacido, es vivo. Yo veo. Mi mamá no sabía eso, ni yo tampoco. Gracias a que mi mamá me puso René, llevo algo hermoso de Cristo y de sus misterios en mi vida. Entonces, cuando vemos que exorcismo es el prefijo ex, ¿no? Fuera, orcos, juramento, y el sufijo ismos, doctrina, decimos es expulsar mediante el juramento, mediante una orden, cualquier entidad que esté hostigando, molestando a una persona. Y entonces les quiero invitar a que veamos en el Evangelio de San Mateo, por ahí en el capítulo 26, versículo 63. El sumo sacerdote tenía a Jesús ahí de frente y quería buscar una manera de acusarle para llevarlo a la muerte. Y usa una expresión jurídica de la época de la Palestina del siglo I, basada en la ley de Moisés, basada en lo que él manejaba en el Sanedrín. El último recurso que hace el jurista en ese momento es exorcizar, es demandar bajo juramento que se diga la verdad. Y le dice a Jesús, ¿no? Usando el verbo exorcismo, te exorcizo, es decir, te conjuro por el Dios vivo, te exorcizo, dime si eres el Hijo de Dios. Si uno se pone a pensar un momentico en lo que está pasando ahí, en lo que comúnmente vemos en todas las Semanas Santas, en todas las películas, vemos ahí como una lucha entre dos líderes religiosos. Pero lo que estaba pasando en ese momento, en otro plano, era la manera de llevar al extremo una acusación que le venían haciendo a Jesús de que es un hombre poseído por Satanás. Y el sumo sacerdote quiere demostrar ante ellos que es capaz de exorcizar a Jesús y sacarle el diablo que lleva él. Recuerde que siempre decían, por ahí en el capítulo 3 de Marcos, este está poseído por Belcebú y con el poder de Belcebú expulsa a los demonios. Y si el sumo sacerdote lograba demostrar en ese momento que Jesús es el demonio, no necesitaba de nada más. La blasfemia, el pretender ser como Dios, fue lo que hizo el demonio en el Génesis. El demonio de un principio ha querido ser Dios, ha querido en su orgullo reemplazar lo que significa Dios para el hombre y ponerse él en su lugar. Y por eso se rasga las vestiduras y por eso hace todo ese teatro. Es que mire, este blasfemo, este endemoniado todavía persiste en ese asunto y no se deja exorcizar. Y entonces la respuesta de Jesús: yo soy el Hijo de Dios, soy el Hijo de Dios, es la respuesta de la verdad. Esa jugada del sumo sacerdote le sale de revés porque no logra conseguir la verdad que él quiere. Y muchas veces nosotros demandamos la verdad que queremos escuchar y no aceptamos la verdad que tenemos al frente. Entonces el sumo sacerdote se siente en ese sentido como indignado, pero logra maquillar la cosa para mostrarlo al menos como blasfemo. Entonces, en la etimología de exorcismo encontramos de ya que exorcizar es demandar la verdad. Y por eso el exorcismo va a ser siempre un compromiso con la verdad. Un exorcista va a estar demandando siempre la verdad ante la persona que está allí.
ante la entidad que se manifiesta, para que una vez la entidad que se manifieste reconozca que Cristo es la verdad y diga cuál es su nombre, diga quién es, se vaya. Cuando la mentira desaparece, aparece la verdad. Pasémosla ahí. ¿Vamos entendiendo? Perdón, sí. Yo quiero saber si conjurar es... Conjurar tiene la misma... o es muy homologable. Tiene la misma etimología desde la Biblia, lo que estamos explicando. Es demandar, conjurar es demandar con autoridad, con carácter de obligatoriedad, que se diga la verdad. Ya, el sumo sacerdote en este sentido, ¿a qué se refiere? Él quería exorcizar, demandar la verdad de Jesús, que diga en ese momento quién es Él, para con eso que Él diga, poderlo crucificar. La blasfemia era lo que le llevaba a la muerte. Declararse rey de los judíos era, este es un loco, no pasa nada. Porque declararse rey lo podía hacer cualquiera, ¿no? Hoy por hoy cualquiera puede decir, soy el presidente de Colombia, no pasa nada. Pero decir que Él es Dios, eso era la blasfemia, ¿verdad? Y la blasfemia en boca de Jesús era el elemento que le acusaba. Él quería que Jesús se autoincriminara y lo logró, porque yo soy el Hijo de Dios. Entonces, conjurar y exorcizar es demandar que se diga siempre la verdad desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? No sé después aquí los otros compañeros que son más expertos en lo que se entiende ahora por prácticas y ritos, qué es un rito de conjuro, qué es un rito de exorcismo, eso lo vamos a aprender con ellos. Yo quiero que nos vayamos del siglo XXI, rompamos las 2X y nos quedemos en el siglo I. Lo que vamos a hacer es un viaje a la Palestina del siglo I para ver cómo era ese asunto en la época de Jesús y tratar de reconciliar las dos visiones. Pero muchas gracias por su intervención, porque me hace de nuevo volverme al tema, ¿no? Muy bien. Palabras relacionadas. En la cuestión semántica no solamente hay que ir a la definición, sino hay que ir otros términos afines para entender más el asunto, ¿no? Yo comprendo quién es Dios, comprendiendo quién es el diablo, comprendiendo quién es la bondad, comprendiendo qué es la divinidad. Entonces, cualquier término que uno quiera definir, tiene uno que buscar otros términos afines que se relacionen para comprender mejor el término, ¿no? Yo voy a presentar 3 palabritas o 2 palabras y una expresión que son muy afines a la palabra exorcismo, ¿verdad? La primera es autoridad, porque si decimos que estamos mandando, conjurando a que se diga la verdad, hay que decirlo con autoridad. Y mire que en los diccionarios teológicos siempre definen la autoridad como una forma de lucha contra Satán. Así se entiende la autoridad bíblica, es una forma de lucha contra Satán. No se entiende como la capacidad de poder dar una conferencia, la capacidad de poderle decir al hijo, vaya al mercado y tráigame esto ya, no. Se entiende directamente como la afrenta hacia el enemigo. La autoridad es la capacidad que tiene la persona de enfrentar a sus propios enemigos y ponerlos en su sitio. Pero también el segundo significado de autoridad es la capacidad de no solamente poner al enemigo en su sitio, sino poder levantar a aquel al que el enemigo lo haya tumbado, lo haya dañado, le haya maltratado su vida, recuperarlo, restablecerlo para la sociedad. Eso es lo que Jesús hacía constantemente en sus milagros y exorcismos. Vencía al demonio y recuperaba y restauraba la vida de aquel que había estado bajo el poder de ese demonio. Entonces, autoridad relacionada con capacidad de enfrentar al enemigo, pero también capacidad de restablecer la vida de otro. Y en la vida deberíamos nosotros hacer esas cosas constantemente. La ayuda completa tiene que darse en esas 2 dimensiones, ¿no? ¿Qué saco yo con sacarle un diablo a una persona, un demonio, si no va a hacer nada más por ella después? Si la va a dejar botada por ahí. María Magdalena tenía 7 demonios y Jesús le restableció su vida, la sacó de esa cuestión marginal de ser mujer, porque para Palestina siglo I ser mujer era marginal y ser endemoniada era ser mucho más marginal, y la recupera, la restablece, la hace discípulo de él y la lleva por el camino de él. Entonces el exorcista no puede quedarse únicamente con que ya le sacamos la entidad y ahí para allá que ella haga lo que pueda hacer. Encuentra al diablo, el demonio, perdón, porque es una diferencia bíblica entre diablo y demonio. Encuentra los demonios, la casa barrida, se traen otros 7 más y hacen fiesta.
Bueno, una autoridad en favor de los poseídos. La autoridad del pueblo en esa época son los letrados. El pueblo es ignorante, pero quienes manejan la ley, interpretan y leen son los capaces de ejercer autoridad. Los sumos sacerdotes, los sacerdotes, el Sanedrín, estaba compuesto la mayor parte por gente letrada, conocedora de las palabras, conocedora de la Torá, de la ley. Y manejar la ley y la Torá en ese tiempo era tener el control, tener el dominio. No, ¿de qué sirve tener poder si no se tiene control de ese poder? Hará unos más de 10 años vi una publicidad de llantas Pirelli, no sé si ustedes la vieron, que sale el actor John Malkovich haciendo de exorcista, exorcizando un vehículo, pero era para hacer la publicidad de las llantas, y daban vueltas esas llantas, y él empieza a exorcizar el vehículo, y hasta que el vehículo se retrocede, y al liberarse se ve la marca de las llantas Pirelli. Y entonces la frase era: nada es el poder sin el control. Pirelli. Entonces, ¿de qué sirve el exorcista tener un poder si no tiene control del mismo? ¿De qué le servía a los fariseos, a los letrados? ¿Sí? Tener poder con la palabra, pero no tener el control del pueblo. Entonces, la autoridad de los fariseos y de los letrados estaba siendo cuestionada por la autoridad de los no letrados. Porque quiero decirles algo: en los estudios de Jesús en la Biblia, desde el énfasis histórico, lo que se llama el Jesús histórico, no se puede comprobar a ciencia cierta si Jesús era letrado o no. Hay solo un versículo que dice que escribió algo en la tierra, Juan capítulo 8. Hay otro versículo, Lucas 4:16, que dice leyó en la sinagoga. Pero las dos acciones no le definen como letrado. De hecho, él es un laico, no es un cura. Y él se enfrentaba como laico a la autoridad de los curas. Y entonces, ¿qué era un exorcismo en ese momento para los de su tiempo? Era una afrenta directa a la autoridad de los que manejaban la ley. Y quien maneja la ley tiene el control. Entonces, un poquito ese juego de cosas, ¿no? Dos autoridades se empezaban a enfrentar allí. La autoridad de alguien marginado que está dirigiendo un grupo de marginados y que está haciendo cosas en favor de los marginados, y la autoridad de los que están en el orden social bien acomodados, bien letrados, bien conocedores de la ley, y dominaban con eso al pueblo. Siglo XXI, siglo I es la misma cuestión, ¿sí? No hay distancia, ese abismo sigue siendo el mismo. ¿Por qué Jesús hizo tantos exorcismos? Si ustedes leen el Evangelio con detención, si uno se sienta a leer el Evangelio, usted va a decir: pero oiga, este señor sí que hizo exorcismos. Hay muchos exorcismos en el Evangelio, incluso hay muchos finales de grupos de milagros que hacía Jesús, que terminaban siempre con: hizo exorcismos, se hizo exorcismos. ¿Pero por qué hizo tantos exorcismos Jesús? La primera respuesta sencilla es porque había muchos poseídos. A lo largo de la conferencia les voy a hablar de dos enfoques, de dos teólogos que son considerados un poco herejes, porque lo que se salga de lo que la teología de Roma se llama teología es considerado hereje. Pero a pesar de la palabra herejía es opinión, es hermosa la palabra herejía. El que se entra a amar la Escritura y a estar con la Escritura y a entender la Escritura, tiene que tener conciencia de que va a ser un hereje toda la vida. Y como herejes está uno aquí viviendo bien y rico. Eso es hermoso. En ese sentido, estos dos señores que vamos a hablar más adelante, a pesar de ser académicos, abordan el tema de los exorcismos, porque a veces los académicos quieren pasarlo de reojo. Es un género literario, pasemos la hoja, sigamos. No, un momentito. El exorcismo es real. Jesús hizo exorcismos y fue exorcista y punto. Eso lo hace histórico. Si algo hace a Jesús histórico, fue la cantidad de exorcismos que hizo, porque escuchen esto: gracias a esos exorcismos la gente dio testimonio de él. Es que hay un exorcista poderoso de allá de la montaña de Galilea que vino, hizo tal cosa, sacó tantos demonios y estamos bien.
Y eso fue lo que hizo popular a Jesús, su poder de sanación y de liberación, el hacer exorcismos y curaciones. Sigamos. La otra palabra relacionada, batalla contra el mal. Padre Juan. Quería solo comentar que la autoridad desde la visión del Evangelio es servicio. Y entonces la autoridad del Señor Jesús es porque sirve al otro, restaurándolo en su naturaleza primigenia. Por eso Él enseña como quien tiene autoridad. Él hace con autoridad. Muchas gracias, Padre Juan, eso es muy cierto. Y la autoridad es un servicio en favor para la autoridad de Cristo. En cambio, la autoridad de los legistas o de los letrados de esa época es el favor a la inversa. Ellos me deben a mí un favor por ser letrado. Entonces es la diferencia entre la autoridad de los sacerdotes y la autoridad de Jesús. Batalla contra el diablo, el exorcismo, así se define la batalla contra el diablo. Exorcismo no solamente es demandar la verdad, sino es una lucha. Quien se vaya a ser exorcista tiene que pensar que es Kip Van Belén, que es un boxeador. De hecho, en la película El Exorcista, el hombre boxea. ¿Sí? Usted no va a conversar, a entablar un coloquio con el diablo y ser Padre Amor, no, usted no va a hablar bonito con el diablo, usted va a enfrentarlo, ¿no? Y eso es lo que hacía Jesús, una batalla, una lucha en sus exorcismos. En Marcos capítulo 3:15 dice que los discípulos de Jesús, en este caso apóstoles y discípulos, vamos a hablarlo en un contexto global, recibieron el mandato de luchar contra el demonio. Y eso suena revolucionario, porque uno dice, a ver, ¿cómo así que Jesús vino a hablar de amor y les manda que luchen? Ustedes les he escogido para que luchen contra el demonio. Tienen que luchar. Si no pueden luchar contra el demonio, apague y vamos. Eso sí, primero luchen contra sus propios demonios. Dejen las redes. Qué bonita expresión de Lucas. Qué bonita expresión también de Marcos capítulo 1. Dejaron las redes. ¿Será que somos capaces de dejar las redes sociales nosotros? Porque eso es del demonio. Eso es propaganda política pagada. Jesús no lucha bajo el poder de Belcebú, sino contra Belcebú. En la guerra de argumentos, uno trata de desprestigiar siempre al otro. Cuando no tiene argumentos, usa insultos. Cuando uno tiene argumentos, tiene que echar mano de los insultos, de los improperios. Ustedes y yo, que estamos siempre al margen de lo establecido, pues hemos recibido muchos insultos, nos han llamado de todo, pero eso le va dando uno coraje, le va dando uno fortaleza, le va dando uno una armadura, le va formando una costra muy rica, muy buena, que aguanta todo. Y entonces el principal insulto que le hacían a Jesús era decirle: usted está poseído, usted es el diablo, usted tiene al diablo adentro. Y Jesús no tenía ningún problema con ese insulto. Jesús demostraba que no tenía el diablo adentro, porque el diablo no puede vencerse a sí mismo, tiene que tener un poder mayor que lo enfrente. Y si dice él que si yo lo venzo con el dedo de Dios, dice en el Evangelio de Lucas, con el Espíritu Santo, dice en el Evangelio de Mateo, que es lo mismo, dedo de Dios, Espíritu Santo, es porque yo soy más poderoso que él. Entonces la batalla nos enseña que el exorcismo es una lucha en la que quien sale victorioso es Dios, no el diablo. Pasemos. Un tercer concepto y último. Sí, Padre Juan. Tranquilo, no. Hoy en muchos sectores de la tradición y magisterio de la Iglesia romana se entiende la escatología también como la culminación y final de la historia, como si escatología y parucía fueran lo mismo. Copiando o reproduciendo acríticamente la apocalíptica judía que nos acaba de señalar. ¿Y qué vamos a señalar más adelante, Padre Juan? Es muy importante mirar que la acción liberadora del Señor Jesús se sitúa más como una acción efapáxica que como una acción escatológica. Yo quisiera adelantarme a eso que tenemos más adelante y traerlo aquí en la parte del concepto de la batalla, para que lo entendamos mejor. La escatología judeo-cristiana es igual, porque es judeo y cristiana. La escatología es la misma, todo se pone al final. En cambio, Cristo lo pone al comienzo. El exorcismo es la batalla no escatológica, sino la batalla histórica. Sí, exacto.
para que nos quede en un término a nosotros mucho más comprensible. Es la guerra diaria, cotidiana, día tras día con el demonio. Porque si dejamos para el final todo, no hacemos la guerra. Y eso es lo que Jesús viene a diferenciar. Y cuando hablemos del argumento de John Meyer, un sacerdote católico, un gran teólogo, que escribe el libro El Judío Marginal, él nos va a hacer énfasis en eso, que Jesucristo trae esa batalla apocalíptica al presente, y va a ser siempre presente, no va a ser ni pasada ni futura, sino un eterno presente, el día a día. Pasemos entonces a los términos, ¿no? ¿Escatología qué es? Muy bien, el escatón es un concepto para hablar de lo que está después de la muerte, de lo que nos espera después del final. El final no es el fin, el final es un comienzo. Y ese escatón, Santo Tomás y los teólogos de la época trataron de ubicarlo hasta geográficamente, ¿no? Pero son lugares teológicos. Los lugares teológicos no tienen ni tiempo ni espacio, sino tienen verdades o conceptos reales. El alma no muere, el alma va a estar o con Dios o sin Dios, ¿no? No quiero entrar también ahorita en asuntos de qué creemos nosotros después de la muerte. Hay unos que creen en purgatorio, otros no creemos en esto. Eso depende de la opción que uno haga desde la misma escritura, ¿no? Dice Apocalipsis, yo quiero o caliente o frío. Hay algunos que somos malos estudiantes y queremos que nos den examen de remedial. En Ecuador hay una cuestión muy interesante con la educación, no sé si pasa aquí. Un estudiante pierde algo y tiene recuperación, y después de recuperación tiene otra cuestión que llaman supletorio, examen de gracia, examen de desgracia, y al final lo pasaron. No, con Jesús no es así. Con Jesús se es de Él o no se es de Él. Mateo 25, 33 y siguiente, a la derecha o a la izquierda, ¿no? Exacto. Me gusta más esa expresión, gracias hermano. Trigo o cizaña, porque es que trigo es verdad, cizaña es el demonio. Estamos enfocados en el tema. Una pausita, ¿les está gustando? ¿No se están cansando? No. Bueno, yo este material se lo voy a entregar a Monseñor para que ustedes lo tengan después con mucho gusto, porque ahí ahí están los argumentos. Yo aquí estoy haciendo mala palabrería, pero realmente eso está aquí, ¿no? La gratuidad, esa palabra última para hablar de las curaciones, no, es que curaciones no hemos hablado nada, empecemos a hablar de curaciones. Ese término también se relaciona como batalla y autoridad con exorcismo. Un exorcista va primeramente con autoridad a sacar al demonio, segundo va a luchar contra ese demonio, y tercero va a curar y sanar a esa persona. Así es en la Biblia, y así lo debe entender el cristiano, no como en las películas, porque eso es lo que diferencia la realidad de Cristo como exorcista a la realidad de los exorcistas que son showman o que hacen espectáculo. Sí. El exorcista realmente es el que, como Jesús, tiene la capacidad de ir a conjurar al diablo, a hablarle en términos bíblicos, porque también quiero hacer un paréntesis, un excursus aquí, vea. El mejor biblista es el diablo, y muchos biblistas a veces nos volvemos abogados del diablo, porque el diablo se conoce la letra completa de la palabra de Dios. Le retó siempre, ¿no? Está escrito. Y ese argumento es un pseudo argumento de verdad. Cuando está siempre citando a otras personas, qué jartera, porque es como si no tuviera la convicción. Entonces, como dijo Santo Tomás, como dijo San Agustín, como diga usted, hermano, ¿qué entendió? ¿Sí? Porque en Biblia es muy importante que las convicciones que uno tenga nazcan de esas intuiciones que están en el corazón, ¿no? Yo recuerdo de pequeñito una anécdota de mi abuela, ¿no? Que en paz descanse. Ella murió siendo seminarista y nunca pude ir a su entierro. Me quedé con la imagen viva de ella. Y ella me decía, es que usted va a ser sacerdote porque de chiquito le gustaba la Biblia. ¿Y por qué? ¿Cómo es que de chiquito? Yo no me acuerdo. Le decía, sí, vea, en la cuna yo dejaba la Biblia después de rezarle al Santísimo y lo encontré que se la estaba comiendo. Y de ahí para allá yo creo que eso es verdad, porque a mí sí que me gusta devorarla, ¿no? Y así debe ser el gusto para todos, ¿no? Entonces, allá en la Biblia es donde vamos a ver que Jesús hacía esas tres cosas relacionadas con el exorcismo. Conjurar al diablo, dime la verdad, infeliz, perdón. Dime la verdad. ¿Quién eres tú? Luchar hasta lo último con él, sin dejarse vencer. Y finalmente, sanar a ese enfermo.
Bueno, como aquí no es para hablar de Monseñor Andrés, ¿sí puede hablar algo de uno no personal o no? Yo quisiera decirles algo. A mí me gusta hacer oraciones de liberación y sanación y las hago en 4 momentos específicos. El primer momento es el arrepentimiento, el perdón de los pecados. Marcos 2, 1, 2. Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y por ahí empiezo. Vamos a hacer un acto de contrición bien bueno, liberémonos de adentro hacia afuera, pidamos el perdón, dejémonos sanar por ese perdón que sana. Mañana hablaré un poquito de ello. Segundo, la palabra. Lucas 7:7, una palabra tuya bastará para sanarme. Eso trata la curación. Primero, invocar el poder del perdón, invocar el poder de la palabra. Tercero, la Eucaristía, Juan 6, todo el discurso eucarístico. Tú tienes el alimento de la vida eterna. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, recibe sanidad. Y entonces en la misa de sanación empezamos a comulgar con esa conciencia de que hemos sido sanados por el perdón, sanados por la liturgia de la palabra, sanados por la Eucaristía. Y al final Santiago 5:13, imponer manos y echar aceite, todo lo que uno quiera, como los ortodoxos, unte aceite, toda esa gente. ¿Por qué? Porque ahí está transmitiendo esa sanación que recibió en los otros 3 momentos. Así hacía Jesús. Yo quisiera que esta conferencia, más que en los términos técnicos, en esa palabrería que ustedes van a encontrar después, se nos quede esto más hermoso. Es una experiencia de encuentro con Cristo en la Biblia para encontrar la verdad. Nadie tiene la verdad la tiene Cristo. Monseñor, cuando usted decía, buenos días. Buenos días, padre. ¿Padre o monseñor obispo? No, padre. No. Padre, sí, padre. Cuando usted decía que el diablo conoce bien la Biblia, a Monseñor Andrés lo invitan a un programa acá que se llama Muy Buenos Días y le llevan un brujo. Y Monseñor le empieza a decir, muy teológicamente, que lo que él está haciendo está mal. Y el querido brujo, para salirse por la tangente, dice: no, es que Santiago dice en la Biblia, y Santiago, y el tipo demostró que conocía toda la Biblia desde el principio hasta el final, y él se apoyaba en eso. Entonces la respuesta del brujo era: pues yo también puedo liberar, pero si también quiero dañar, también tengo la facultad para hacerla. Pero toda la charla fue, y es que en Juan dice, y en Apocalipsis dice, y en Santiago Dios nos recuerda. Entonces uno dice: no, este tipo es un letrado. Pero pues esa es la trampa, ¿no? Engañar con la luz para llevar directo a la oscuridad. Padre, ¿su nombre? Juan Carlos Dacuno. Padre Juan Carlos, gracias. Muy bien, es que de eso se trata, entender cómo es el trabajo bíblico del demonio. ¿Cómo diferencia? Porque uno a veces le trabaja para el diablo y no para Dios. ¿Cómo diferencia uno que está siendo biblista para Dios o biblista para el diablo? Sencillo. Cuando usted está hablando con la Biblia de Jesús o cuando está hablando de usted con la Biblia. Cuando uno está justificando lo que uno hace, cuando uno está... ¿no? Muchas veces cuando algunos obispos romanos quieren atacarme y dicen: pero es que esto ustedes... y uno está tentado a citarle 1 Timoteo 3:1 y siguientes, y no, ahí no haga uno eso, no. A mí el único que me justifica es Cristo. Yo tengo que hablarle de mi experiencia de encuentro con Cristo. Y así como dice Padre Juan Carlos, muchos brujos, muchos adivinos, muchos ocultistas, etcétera, ponen como fachada no solamente los santos, sino la Sagrada Escritura. Porque no solamente están ganándose en las almitas de los católicos, sino quieren ganarse en las almitas de los hermanos cristianos, protestantes, los que cargan más la Biblia que nosotros. Y ese argumento es engañoso, ¿no? Pero muy bien, así me gusta que vayamos interviniendo, porque si no, no importa si no terminamos toda la conferencia, lo importante es que vayamos clarificando lo poco que se ve. Démosle un paso, mi querido amigo. Hay una cosita final: gratuidad. Vea, la curación debe ser gratis, el exorcismo debe ser gratis. Ojo de las 30 monedas de plata, porque Dios lo da. Los milagros no son cosas que se hacen, sino realidades que acontecen. Una persona sanada o liberada es una persona que ha recibido de Dios, ¿no?,
algo que aconteció en su interior. Esa es la gracia, algo que le pasó, no algo que le hicieron. Y muchas veces uno se equivoca en el lenguaje y uno dice, sí, yo le hice un exorcismo y yo sané. No, usted no hizo ni lo uno ni lo otro. Usted fue un medio para que en esa persona aconteciera Cristo. Y una vez esa persona recibió ese acontecimiento que fue el encuentro, porque un exorcismo es un encuentro entre Dios, el hombre y el demonio. Monseñor Andrés. Yo quiero hacer una aclaración. Cuando Jesús dice, dar gratis lo que has recibido gratis, obviamente la parte ministerial, o sea, una bendición, la disposición a hacer las cosas es una cosa, ¿sí? Eso obviamente no tiene un valor económico, pero el tiempo del ministro de Dios que se va a encargar de ministrar, ese es otro cuento. Entonces nosotros debemos de entender de que ni la sanación, ni la liberación, ni nada de esta cuestión tiene un valor económico, pero sí hay que reconocerle el tiempo que va a llevar. Ahora, el dedicarse a la liberación, a los exorcismos, tiene un riesgo para el que lo hace también. Entonces uno tiene que ser también muy equilibrado en esa parte. Ahora, si le van a cobrar 1, 2, 3 millones por un exorcismo, pues eso sí es otra cosa. Como hay gente que le dice, hermano, toca ir a sacar un entierro, vale 500.000, 1 millón, 2 millones, que eso pues los que conocen, o les ha pasado, o tengo que sacarle un bebedizo, entonces son 300, 500, 1 millón, ¿sí? Ya hay que mirar hasta los límites de lo establecido. Ahora, todo trabajador tiene derecho a su salario. Claro, ¿sí? San Pablo. Entonces, claro, hay que entender, porque es que a veces decimos, no, es que el cura tiene que ser todo gratis. No. Y ahí es cuando nos vamos también a los extremos. ¿Por qué? Porque el sacerdote también invierte tiempo. Entonces, invierte tiempo sentándose a hablar, invierte tiempo ir haciendo una bendición, tiempo sacando para hacer un exorcismo, bueno, lo que haya en el proceso, que puede dedicarse a otras áreas. Entonces, claro, todos tenemos que pagar impuestos. No paguen el impuesto y verá. Arriendo, servicios, ¿sí? Si tiene su mujer, pilas, porque si no la mantiene bien, ya sabe qué pasa. Entonces, todos esos requisitos que hay en la vida, por eso el Señor decía, dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios. Gracias, Monseñor Andrés. Es que es bien interesante que no perdamos el foco, ¿no? Estamos hablando de lo que pasa en Palestina del siglo I y estamos hablando con las realidades de esa época. Y a pesar de ello, ¿sí? A pesar de ello, Cristo dice, saca el pez, saca la moneda y paga por ti y por mí, para no escandalizar a los demás, ¿no? Cuando hablamos de las 30 monedas, estamos hablando de la actitud de Judas, que es una sola. El que está interesado siempre, todo el tiempo, por lo económico. Ah, ese perfume, 300 denarios, ¿no? Para los pobres. No pensaba en los pobres, pensaba en su pecunia. Esa aclaración es muy hermosa la que nos hace Monseñor Andrés, porque una cosa es el obrero y su salario. Todos vinieron a trabajar a diferentes horas del día y recibieron la misma paga. Y otra cosa es el que va a hacer las cosas por las 30 monedas de plata. Porque si vamos a aprender un poco también del padre Gabriel Amor, ¿no? Que en una de las cosas que él le cita a un cardenal con el que tiene una discusión en este libro, El último exorcista, ¿no? Se trata de ver ese interés más por lo económico y lo material de parte del cardenal, que más el interés por lo espiritual de parte del padre Amor. Y siempre se va a necesitar de recursos, ¿no? La barca donde montaron no era gratis. Entonces, qué bueno tenerlo presente. Vamos a la visión del Nuevo Testamento. Ya hemos terminado la parte de la gratuidad, ¿verdad? El Nuevo Testamento podemos llamarlo también el testamento del cristianismo primitivo, de los primeros cristianos, los que contaron todo lo que les pasó con Jesús. Porque ¿qué es lo que hay ahí en el Nuevo Testamento? No hay una historia cronológica, hay una cantidad de eventos narrados, de experiencias narradas de aquellos que experimentaron de viva voz o lo experimentaron espiritualmente ese encuentro con Cristo.
Cada discípulo, cada apóstol, tuvo una vivencia muy diferente y muy particular. Y por eso nosotros somos tan diferentes como iglesia. Porque cada uno tiene una experiencia de Dios muy distinta. Y uno no puede obligar a otro que tenga la misma experiencia. Uno lo que hace es conducir a esa persona para que tenga el encuentro. La experiencia se da después. Entonces nosotros somos en ese sentido unos medios, ¿no? Padre Juan. Monseñor, me surge una pregunta que dentro de mi ministerio sacerdotal ya me ha pasado como 3 veces sobre ese encuentro del que usted está hablando. Me llama una señora de Cali ayer, muy angustiada por una situación familiar que tiene, y ella me dijo: yo sentí hoy en mi corazón al levantarme a las 4 de la mañana que yo debía buscar a Dios, pero puse una emisora y lo primero que encontró fue un brujo que le daba muchas soluciones. Y me dijo la señora: yo tomé una decisión, si yo lo llamaba a usted y usted no me contestaba, yo me iba para donde el brujo. Tengo un caso igual. Cuando comencé mi ministerio sacerdotal, una señora iba mucho donde una pitonisa, una bruja, estas que ya no vuelan con escoba, sino que andan en aveo con la plática de los demás. Ferrari. Exactamente. Y ella empezó un proceso de conversión. Y el Señor la fue sanando y ella empezó a perdonar a su marido, pero llegó un momento en que nosotros, los que estábamos evangelizando, nos volvimos los peores enemigos de ella. Entonces, Y eso siempre casi le pasa a todo el que está hablando de cosas de parejas, ¿no? ¿Cierto, Monseñor René? Cuando uno va a ayudar a salvar una pareja, se arreglan las cosas de ella y uno es el enemigo. Verán, en cuestiones también de Sagrada Escritura quiero decirles una convicción que no es mía, sino que es universal para todo el que se encuentra con la Biblia. La Biblia lo desinstala a uno de muchas cosas, le desmonta muchas cosas mal aprendidas a lo largo del estudio o de la formación, porque la Biblia es un encuentro con Cristo, es un encuentro en términos espirituales, diferente a lo que los academicistas están haciendo últimamente con la Biblia, que es estudio interdisciplinar, antropológico, que es bueno, y si eso conduce, pues mucho mejor. Pero si eso más bien lo que hace es terminar, bueno, a conclusión, la Biblia es el Quijote de la Mancha en 2 tomos. Antiguo Testamento, casi tiene los mismos capítulos del Quijote, ¿no? Pues cualquiera puede llegar a esa conclusión. Entonces lo que Padre Juan Carlos me está compartiendo es muy cierto. La persona que se encuentra con Cristo al comienzo le pasa lo que le pasa en San Marcos capítulo 9 versículos y siguientes, en la transfiguración a Pedro y sus apóstoles. Se impactan tanto con esa experiencia que empiezan a hablar bobadas. Hagamos 3 tiendas, quedémonos aquí sabroso. Están obnubilados, están en la estratosfera. ¿Por qué? Porque la experiencia los golpeó. Entonces lo que uno tiene que hacer como guía espiritual es ayudar a que esa experiencia no sea del momento, sino que sea para siempre, y ayudarle a interpretar qué pasó con esa experiencia. Pedro, si tenemos que bajar de la montaña, hay que ir a Jerusalén, me van a matar y voy a resucitar. La experiencia no termina ni comienza aquí en la montaña, tiene otro final. Entonces eso pasa con muchas personas a diario en el acontecer. Marcos capítulo 5, 1, 17, el endemoniado de Gerasa quería seguir a Jesús, estaba obnubilado, se sintió tranquilo, la experiencia, recibió al Señor, qué encuentro tan precioso, pero Jesús dijo: no es el momento, no vengas con nosotros, tú tienes otra misión, y alguien tiene que ayudársela a interpretar, ¿verdad? Entonces, como punto importante al estudio bíblico, nosotros tenemos que desinstalarnos siempre de muchas cosas y no dejar de ser el que es, porque también puede pasar que cuando el señor Andrés hablaba, yo pensaba en un amigo que estudió Sagrada Escritura en Roma y llegó y cambió su vida. Dejó de ser cura, empezó a andar en sandalias, se fue a meter por allá en una loma y se volvió un ermitaño, y entendió el asunto así.
pero acabó con todo un proceso familiar, con toda una historia, con todo lo que el Señor le había invitado. O sea, la estudió para encerrarse en la cueva. ¿Y qué hacer con el saber? Y no compartirlo con nosotros. Bueno, hay una frase del Padre Amor: use frecuentemente las palabras de la Sagrada Escritura en lugar de las propias o la de los demás. Si a algo le teme el demonio es a esas palabras, ¿no? Hay personas que son exorcistas de momento, les tocó hacer un exorcismo, y ¿qué hicieron? Leyeron un evangelio. Muchas veces ha pasado que uno en una misa ha leído el evangelio, proclamándolo, haciéndolo acontecer en la persona, y en ese momento alguien se botó al piso o alguien se liberó con la sola lectura del evangelio. Pero ¿cómo se debe leer el evangelio? A mí me lo enseñó un niño de 14 años en Villavicencio en el año 2004, que se estaba preparando para la confirmación. Le dije: tenga la amabilidad, hijito, vas a leer, estábamos con el tema del hijo de la viuda de Naín, capítulo 7, versículo 13 de Lucas. Vas a leer esa historia imaginándote en la cabeza todo. Te vas a imaginar la película toda. Vea, repase, le puse a repasar 10 minutos. Porque de acuerdo a que usted los ponga a soñar a los niños, los otros jovencitos, vamos a hacer la conferencia de lo que es el encuentro de los jóvenes con Cristo, de cómo un joven puede resucitar con Cristo. Ya te da una parafernalia montada. Y empieza el niño a leer y a imaginarse la película. Y llegó Jesús y tocó el féretro, y en ese momento el muerto se paró. ¡Hijo de madre! Soltó la Biblia y se puso a llorar y se asustó. A ese se le paró el muerto. Porque muchas veces escuchamos los evangelios y Jesús luchando contra Satán, y ahí sentados en la misa. Muy bonita la misa, padre, qué buena predicación, pero no entendí nada. Ese evangelio, lo mismo, ¿no? Cuando llega la Semana Santa, vamos a leer la Pasión de Juan. Otra vez, ya nos conocemos al final de la película. Eso no es la lectura del evangelio. No es para ver el final de la película, sino para ver qué hace esa película este año por mí. ¿Qué hace esa narración por mí? Pasemos por favor, pasemos a la otra. Los exorcismos de Jesús en el evangelio. El exorcismo de la mentira y el compromiso con la verdad. Estamos en lo mismo. Si desconocemos los exorcismos de Jesús, desconocemos la persona y la misión de Cristo. A veces hablamos muchísimo de los milagros, y en especial de los milagros como el de la resurrección, porque son más impactantes. Volvemos al hecho de la viuda de Naín. Ay, resucitó a un niño, a una niña. ¡Qué Jesús, qué poder! Pero ¿qué es más poderoso? Enfrentarse al demonio. En la época de Jesús había muchos exorcistas y había muchos taumaturgos. Había muchas personas que liberaban, pero había muchas personas que también resucitaban. Y no podemos decir que eso no resucitaban, que eso era mentira, ¿no? Sí lo hacían. ¿De dónde les venía ese poder? Ni idea. Hay unos que se atreven a decir que les venían de Dios, otros se atreven a decir aún más que eran del demonio, como el caso de los fariseos. Pero si se menciona, no es porque es mentira. Mire, algo que uno tiene que aprender a entender en el conocimiento de la Sagrada Escritura es que no solamente son géneros literarios los que estamos viendo allí, sino que estamos viendo eventos, hechos, realidades, que a veces no saben las personas contarlas como quisieran. Que por eso hay una diferencia entre un evento contado en Marcos que contado en Lucas, porque cada uno entendió ese evento de otra manera. Es como el que ve en la esquina un accidente y lo llaman de testigo y dijo una versión y el otro dio otra, y al final habían visto el mismo evento todos. A uno le impactó más la sangre, a otro le impactó la cabeza dando tumbos. Cada uno cuenta la historia de lo que le impacta. Los exorcismos practicados por Jesús no solo fueron históricos, sino que también fueron y son auténticos exorcismos. Porque muchas veces está la tentación de creer que Jesús no hizo exorcismo porque allí no se le ve que puso manos, no se le ve que hizo otras cosas, sino simplemente dijo unas palabras o conjuraba en silencio. Marcos en el capítulo 5 dice que él ya venía conjurando a ese espíritu antes de llegar al lugar, al cementerio donde estaba el endemoniado, y el espíritu, sin que Jesús le diga una palabra de voz, ¿no?, ya la venía diciendo internamente. Le dice: no me sigas diciendo más cosas, no me digas más, ¿no? Eminencia, del padre Gabriel Amor, cuando hay una anécdota muy interesante en el libro. Él dice que se encontró con un cardenal, le obligaron a ir a donde un cardenal, como cuando uno lo obliga, vaya donde su obispo,
y le tocó ir donde ese cardenal a explicar qué es lo que él quería hacer con esa asociación de exorcistas, qué es lo que él quería hacer, por qué él rechazaba ese ritual que Roma había hecho de los exorcismos, hecho en el escritorio, como todo lo que se sabe hacer. Y entonces él le dice, pues eminencia, aquí estoy. Y el otro, para no dejarlo hablar y no escucharle la misma carreta del padre, ¿no?, esa carreta buena, sabrosa que maneja el Padre Amor, le dice, eminencia, aquí padre, aquí entre nos, ese cuentito del diablo, ¿no?, eso no existe, ¿cierto? Así está en el libro, ¿no? Y así como ese cardenal, hay muchas eminencias y muchos padres y muchos teólogos que hablan del demonio como un género literario, que le ayudan al demonio a presentar su principal engaño de hacerse ocultar, de pasarse por la vista gorda de todos, ¿no? Eminencia, es el evangelio el que habla del demonio, es el evangelio el que nos dice que Jesús expulsa los demonios. Y no solo esto, es el evangelio el que dice que entre los poderes que ha dado a los apóstoles está el de echar a los demonios. ¿Qué desea hacer? ¿Eliminar el evangelio? Me parece hermosa esa frase o esa respuesta que le da al cardenal, porque muchas veces queremos presentar nuestro propio evangelio. Pablo nos advierte de eso, ojo con, así venga revelado por ángeles, ese no es el evangelio es Cristo. Y si el evangelio dice que Cristo vino al mundo para luchar contra el demonio, eso es verdad. Sigamos, por favor. Padre Juan. Acercarse a la Sagrada Escritura desde una metodología como la de la crítica de las formas permite llegar a este tipo de interpretaciones que deforman realmente la naturaleza de la Sagrada Escritura, palabra de Dios. Hay que aproximarse de la manera sencilla, como dice la misma Sagrada Escritura, y poder leer en ella la historia de la salvación, nuestra historia de la salvación. Padre Juan, usted se me había leído esto antes. No, señor. Porque para allá viene ya la segunda parte de esta charla. Quiero culminar la primera parte de esta charla, que es la introducción de la introducción, como le dicen a un amigo todas las noches en el programa de la Mega. La introducción de la introducción de esta charla con lo siguiente: el sensus cordi, el sentido del corazón, la intuición, es el primer elemento de exégesis que debe tener una persona que va a encontrarse con la Biblia. Pero eso no exime el segundo elemento, que es el académico, que es el del estudio. Y uno tiene que hacer combinar las dos para que la verdad acontezca. Porque ¿qué es la verdad en Jesús? Es un acontecimiento. Y entonces yo no puedo decir como Lutero, ¿no?, sola escritura en el sentido del sensus cordi, si no voy a hacer un estudio profundo, académico, teniendo en cuenta las formas, teniendo en cuenta las diferentes metodologías. Entonces, una metodología sencilla de estudiar la Biblia es la siguiente, hermanos. Si usted leyó una parte del Evangelio o de cualquier texto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y sintió que ahí había algo que te iba a decir algo, empieza a estudiar. La tesis en teología que hice para mi bachillerato teológico se llama De Cristo Jesús a Jesucristo. ¿Dónde cambió el asunto? Porque Pablo empieza hablándonos de Cristo Jesús y después termina hablando de Jesucristo. ¿Y qué pasó ahí? Y eso me surgió un día en oración leyendo Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11, uno de los credos primitivos y de los signos más hermosos que tiene la Biblia, ¿no? Ante él toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, ante ese poderoso nombre de Jesús, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor. Eso a mí me impactó como lo que le impactó al niño la cuestión del muerto que resucitó. ¿Y qué hice? Pues irme a la segunda parte del sensus cordi, pasar a lo académico, a estudiar, a buscar el estudio de las formas, a buscar la gramática griega, a buscar todo lo que tocaba hacer para entender ese asunto, y llegué a una conclusión magnífica, que eso será para otra conferencia si me vuelven a invitar. Yo creo que no me van a volver a invitar más, porque ya dicen por ahí, quién sabe. Bien, hay una cosa en la historia de Jesucristo, o en el Jesús histórico, de los academicistas, que se llama la tirquez, o la tirquez. Yo soy malo para el inglés, sé francés, no inglés. La tercera cuestión
es la misma pregunta, a ver, ¿qué es histórico de Jesús y qué es profesión de fe? ¿Dónde se une el Cristo de la fe y el Jesús histórico? Y bueno, en ese debate último, en donde está la pregunta ahora, encontramos una serie de academicistas, de teólogos muy buenos, pero unos herejes, pero muy buenos, ¿no? Hay dos que son los dos polos opuestos que voy a presentar aquí de una forma muy somera. Mi idea no es motivarlos a que digan, esos tienen la verdad, no, sino que hay que confrontar siempre una tesis con una antítesis, ¿no? Lo de Hegel. Es Santo Tomás. ¿Sí? Antes que Hegel. Y Santo Tomás de Hegel, ay, perdón. La tesis con la antítesis, a ver, ¿qué te queda en la vida? ¿Verdad? John Mayer y John Crossan son dos tipos muy distintos, pero tienen unos enfoques bien interesantes del estudio bíblico. El uno presenta a Jesús como un judío marginal, como un judío de la periferia, como una persona que por ser judío, por ser pobre y por hacer exorcismos quedó relegado, tratado de loco, lejos. Pero ese era el Hijo de Dios. Le da un aporte escatológico, dice, ese vino a hacer la obra de Dios y la vino a hacer en este momento, aquí y ahora. John Crossan, el otro, dice, no, ese fue un hombre común y corriente, en cual Dios halló gracia y hizo tantas cosas maravillosas, pero todas con un programa único, hacer que el hombre se rebele ante el status quo. Mejor dicho, el Jesús de él es un revolucionario. Esas dos palabras hay que entenderlas y las puede uno conjugar y decir, sí, Jesús es un revolucionario espiritual. Jesús es un revolucionario espiritual. Jesús es el que vino a quitar muchos andamiajes religiosos para hacernos espirituales. Cuando uno tiene unas estructuras que va montando como en el Lego, ¿no? Los Legos de ahora casi ya no me están gustando porque ya vienen con el mapa y todo, y hay que ser la única figura que trae. En el Lego antiguo uno podía hacer las figuras que la mente quisiera hacer. Sí. Claro. La tergiversación. Todo en la Biblia es tergiversado desde el momento en que se traduce. No hay más traductor, más traidor que el mismo traductor. El ser humano en la búsqueda de la verdad se equivoca. Pero el chiste de la vida no es llegar a la verdad. La vida es interesante, es en la misma búsqueda. Porque en el camino que uno hace para encontrar la verdad, que eso es al final, cuando uno esté muerto y al otro lado, la lápida es el diploma que le ponen a uno ahí. Se graduó, oiga, ¡pum!, pasó al otro lado y así se va a encontrar con la verdad. Es la búsqueda que uno haga en ese recorrido lo que es interesante. Porque en esa búsqueda uno va a encontrar personas con las mismas ideas, con ideas contrarias. Pero cuando uno tiene las convicciones que la búsqueda va adquiriendo, pues uno va haciendo un itinerario de vida. Itinerario de vida es diferente a un andamiaje teológico. Itinerario de vida es cuando usted dice, hoy hago este Padre Nuestro en la mañana, hoy voy y visito a mi mamita, hoy voy después, o sea, ya es un programa de vida espiritual. Y eso lo aleja a uno de las tergiversaciones. La tergiversación es cuando uno entiende mal las cosas. La tergiversación es subjetiva, es cuando es mi impresión y la pongo por encima de lo que el objeto me está diciendo. Bueno, yo veo que está interesante el asunto porque los estoy viendo motivados y haciéndose preguntas. Les quiero dejar algo claro, aquí no hemos venido a decir verdades, sino a hacer búsquedas y hacerlas entre todos y aprender. Yo quería hablar de la época del siglo I para que cuando empiecen mis compañeros a hablar del siglo XXI, enterarme de cómo es el asunto, cómo es el oficio, porque yo también quiero empezar a ser exorcista, pero exorcista de los buenos, ¿no? Como yo. Exacto, ese es mi maestro, mi mentor. Tranquilo, pues el que antes de que se vaya como el oro, lo acrisolamos un ratito. Eso sí, yo me aguanto todo lo que me den, eso sí, para que, y si me dan plata mejor. Sí, ya estamos cobrando. Vamos a hablar, vamos a hablar del descubrimiento de John Mayer a propósito de los exorcismos de Jesús. Hay tres cosas muy interesantes de él a propósito de los exorcismos de Jesús que nos ayudan a encontrar la verdad de los exorcismos. Miren,
La primera es, bueno, acordarnos que él hace una interpretación de Jesús histórico, pero marginal y escatológico, es decir, una persona que estuvo al margen de la sociedad, que no fue cura, que era un laico, que estuvo relegado del status quo, pero que siempre tuvo su mirada al cielo, que siempre estuvo unido a Dios. Es el Hijo de Dios, ¿no? Jesús, el Cristo, igual el Bautista. Miren el primer descubrimiento que hace John Mayer al leer el Evangelio. Juan el Bautista y Jesús, en la época del cristianismo primitivo, les confundían. Incluso muchas veces le decían a Juan: usted era el que hay que venir, el que iba a venir. Se les confundía porque primero eran primos, ¿verdad? Bueno, al menos así lo dice la tradición. No sabemos si sí o no, pero les confundían por su ministerio. ¿Cuál fue la idea de Juan? La idea de Juan es hermosa, es preciosa. No está escrita directamente en la Biblia, pero se infiere. Juan se dio cuenta que en el templo, ¿sí?, se había montado un negocio en torno al perdón. De hecho, él es hijo de un papá que trabaja en el templo, sacerdote. Y él se da cuenta que el papá llegaba con buenas libras de carne. Ser sacerdote en la Palestina del siglo I era ser un carnicero. Tenía que aprender a expresar desde el animal más chiquito hasta el más grande. Pero el hombre se da cuenta cada año por Pascua que las ovejas que vendían allí, que los chivos que vendían, bueno, chivo en Ecuador llaman a los toros, ¿no? Los toros que vendían allí, que estos animales eran los mismos que ya habían pasado supuestamente por la piedra del sacrificio. Lo pagaron, lo pasaron, lo metieron al Santa Santorum, lo metieron donde los sacerdotes no se dan cuenta, que la gente no se da cuenta de lo que hacen los padres, y por otra puerta salió y vuelve otra vez al redil. Lo vendían hasta unas 5 o 10 veces. ¿Pero por qué estamos diciendo esto? Porque es que según el método histórico crítico, según esto que Juan Manuel nos dice, nos lleva a esas conclusiones bien interesantes. En Palestina, de 1 millón a 2 millones oscilaba la visita por Pascua de los peregrinos. Y esa gente no andaba con los chivos todo el tiempo. Ellos venían y hacían las compritas ahí mismo en Jerusalén. ¿De dónde sacaban tanto toro? ¿De dónde sacaban tanta paloma? ¿No? Entonces lo que hacían era revender y quemaban las mismas tripitas del primero que mataron ahí todo el tiempo. Y Juan se da cuenta de eso. Y no solamente eso, que también para expiar los pecados hay que meterse en las piscinas, y en las piscinas también valía la entrada y la salida. Entonces Juan dice: no, esto tiene que ser gratis. Pero yo quiero que me entiendan esto. Cuando estoy hablando de la gratuidad, no estoy hablando de quitar lo que nos corresponde en derecho, que es la bendición. Una cosa es la bendición y la gratuidad en estos términos económicos. Yo estoy hablando de la parte de la época, lo bíblico. Se los lleva para las piscinas y Juan dice: no, esto no, vámonos para el Jordán, allá no hay muros, allá no hay nada, aquí es gratis, los pecados, este río va del mar de Galilea al mar muerto, allá mueren. Vayan, lávense en allá, que eso, el agua fluye. Por ahí Heráclito, yo no conocía a Heráclito, pero todo fluye, todo cambia, pantarreo. Entonces, se llevó a la gente a lavarlos gratis y a perdonar los pecados gratis. Dígame si no tenían ganas de matarlos los dueños del templo. Claro, este man dijo que el perdón era gratuito, y no lo dijo de forma simbólica, sino que lo hizo literal. En cambio, Jesús, cuando va allá a encontrarse en el bautismo con Juan, va a decirle a Juan indirectamente: tienes toda la razón, pero no hay que cambiar de lugar, hay que cambiar la forma. Hay que ir a renovar el lugar. El perdón también tiene que conseguirse allí, en el templo. Por eso fue y sacó a esa gente a punta de látigo. Y dice, Jesús no se fue para el río a quedarse en el río, se va a tomar la idea de Juan y venirse al templo a expulsar a los que estaban haciendo del templo una cueva de bandidos. Entonces la visión de Jesús en el encuentro con Juan en el Jordán es una misión que empieza a ser original. Él no puede ser discípulo de Juan, él tiene que desprenderse de Juan. Juan se quedó bautizando y Jesús tenía que buscar qué ponerse a hacer. ¿Y sabe qué buscó? Ser exorcista. En la Biblia nunca van a encontrar decir que Juan el Bautista hizo un exorcismo, porque esa no era su tarea. Juan se dedicó al bautismo y Jesús se dedicó al exorcismo. Y las dos cosas tenían el mismo trasfondo común:
limpiar, liberar a las personas de la mentira y del pecado. Entonces Jesús es original, se desprende, y eso es lo que John Meyer nos hace entender. Para poder diferenciar al bautista del Cristo, hay que ver al uno como lo que es bautista y al otro como exorcista. ¿Les queda clara esa idea? Para mí es original, para mí no es original, para mí fue un descubrimiento, qué hermoso, yo no había pensado en eso. Cuando leí por primera vez el judío marginal hace unos 8 años, dije, uy, qué bueno esto era. Juan y Jesús se diferenciaron por los exorcismos. Si no hubiera sido otro bautista más. ¿Qué es exorcismo, hermanos? Exorcismo es oración, ¿verdad? Y Jesús habla del exorcismo como oración. Yo no vengo a lavarlos con agua, yo vengo a lavarlos en el Espíritu Santo, así que vamos a aprender a orar. Les voy a enseñar a orar, le dice Jesús a los discípulos. Hay una cosa interesante en la relación de los discípulos con Jesús que mañana le iremos a tocar, y es que los discípulos no entendieron absolutamente nada de lo que Jesús hacía mientras caminaban con él. Solo con la resurrección empezaron a comprenderlo todo. Así que no se afanen si no entendemos nada, hermanos. Padre Juan Carlos. Tiene toda la razón. Hay en un momento en que el apóstol San Pedro, no me acuerdo lamentablemente en qué evangelio, llaman a nuestro Señor Jesucristo muy aparte, ¿no? Y como que le hace un reclamo y le dice, mira, hemos caminado contigo 3 años, hemos dejado nuestros negocios, nuestra señora, nuestros hijos, y como que ¿qué nos vamos a ganar? Como que, ¿cómo voy yo ahí? Y entonces Jesús le dice, pues el que dé el 1% por mí, yo le daré el 100 por uno. Y Pedro pero es que Pedro le decía, bueno, pero yo lo estoy siguiendo y platica como que, ¿qué? Pues sí, comemos rico y cambiamos la alforja y nos hemos quedado en unas casas espectaculares y la gente los quiere, pero y de aquello nada. Y de aquello como que ¿qué? Y como que si tú eres el rey que hemos pedido, ¿dónde está tu ejército? Y como que ¿cuándo nos vas a libertar? Y como que, y cuando Jesús les dice, no, es que yo vengo a traer la paz, y si ustedes le pegan en la mejilla derecha, pues ponga a la izquierda, y todo es amor, y todo es misericordia y caridad. Y Pedro dice, no, este loco no fue que nosotros, como los argentinos, este no fue que pedimos nosotros, che. La desilusión total de, como ustedes ahorita desilusionados con el primer conferencista, no era lo que esperábamos. Pero lo que dice el Padre Juan Carlos, mañana vamos a tratar en el tema cómo recibir la liberación de Jesucristo, porque nosotros nos vemos tentados a eso. A ver, ¿y yo qué estoy ganando aquí? Porque eso es un tema muy lindo, muy especial. Miren, si algo me gusta de los academicistas de la TIRQUES, es que presentan a Jesús también en este aspecto humano. Ese es el Jesús histórico, el hombre que tuvo hambre, que se emberracó, que ponía apodos. A Herodes le llamó el zorro, Lucas 14. Vayan del zorro ese, ¿no? Que era mal hablado. Claro. Miren, cuando voy a hablar una cosa de Corozal, vean, yo no sé si me dejan continuar porque ya va a ser el final de mi conferencia, pero no quiero dejarlo a Meyer sin hablar sin Corozal. Vamos a quedar locos con una cosa que el hombre descubre y que yo creo que ustedes nunca habían pensado, porque yo tampoco la había pensado. Estos señores nos muestran a un Jesús humano para que aprendamos cómo humanamente se puede vencer la tentación. Y de eso se trata la verdad, del compromiso del exorcismo con la verdad. De darse uno cuenta que uno es una persona, no es Dios quien vino a hacer el exorcismo, soy yo, humano, que vengo a encontrarme con otro humano, a orar con él, para entre esta oración liberar a la persona, que Cristo libera a la persona. Bueno, vamos con la visión de Meyer, que hablamos ya de Juan y Jesús y el Bautista, la tentación en el desierto. Miren, todos los teólogos coinciden en algo interesante, eso nunca pasó, dice. Jamás hubo un diablo allá hablando con Jesús. Eso todos lo niegan de plano, pero escuchen esto, lo niegan de plano, pero lo aceptan. Para poder reconciliar allá en su interior, en su corazón, ese asunto, esa verdad, dicen, llamémoslo teologúmeno, otra palabrejadura. Teologúmeno significa una verdad
de fe, una verdad espiritual que no tiene asidero histórico, ni temporal, ni físico, ni material. Existe, es real, pero no lo podemos ubicar en alguna parte. Teologúmeno, les podría yo decir a mi mamá si me preguntara qué es teologúmeno: mamá, las llaves suyas, usted no sabe dónde ponerlas, por ahí las no encuentra el lugar. Eso es un teologúmeno, algo que existe pero que no lo saben ubicar en la vida de Jesús. Eso de que Jesús se enfrentó al diablo en el desierto solo, pasó entre él y el diablo, porque nadie dio testimonio de eso, nadie lo vio, nadie, como la resurrección. Ustedes sí sabían que en la resurrección nadie se dio cuenta que Jesús resucitó, ¿verdad? No había nadie en la cueva con él, porque si se hubieran dado cuenta y los evangelios nos hubieran dicho cómo resucitó, nosotros hubiéramos montado el negocio completo, aprenderíamos de Jesús la fórmula para resucitar. No, nadie se da cuenta, eso es un misterio, eso es de la fe. Entonces allí en esa lucha entre el demonio y el diablo surge una cuestión interesante. Hay una lucha entre lo que literariamente se cuenta y lo que realmente acontece. Muchas veces uno se queda en las metáforas, muchas veces uno se queda en el cuento bien contado, pero no aprende nada de lo que esa metáfora, ese cuento vino a enseñar. La lucha entre lo literario y lo realmente espiritual logra su clímax cuando la persona se da cuenta de que Jesucristo está por encima de las dos cosas. Cuando Jesucristo vence la letra y cuando Jesucristo vence lo espiritualmente inalcanzable. Cuando Jesucristo se hace presente, dice: 2 o 3 están reunidos ahí en mi nombre, ahí estoy yo, no saben cómo estoy, pero estoy. Entonces, ¿para qué nos presenta, según John Mayer, ese pasaje? Para darnos cuenta que Jesucristo traspoló, llevó esa lucha en cada uno de los exorcismos que realizó. Que cada exorcismo que hacía Jesús era una representación de esa batalla que tuvo con Satán. Que la tentación no fueron 3, sino que era una cosa continua y que fue permanente en la vida de Cristo hasta en la cruz. Que el exorcismo histórico más grande que hizo Jesús fue en la cruz del Calvario, donde en el árbol donde había vencido el demonio, en ese árbol lo derrota. Eso es maravilloso, eso es maravilloso, porque Jesús en cada exorcismo nos enseña a vencer al mal. Padre. El texto de esa narración es meramente arquetípico e ilumina, a la luz de él se puede leer todo el Evangelio. Entonces, en esa medida pierde sentido los afanes de los académicos de quererle buscar asidero histórico, de que sea Ipsis Verba Jesús. Sí, claro. ¿Y sabe por qué? Porque Marcos lo dice en un versículo 1:13, en el capítulo 1, versículo 13, cuenta la narración en un solo versículo. Se fue al desierto, venció al diablo y empezó a trabajar. En cambio los otros empiezan a explicar, y entonces le dijo: venga, párese en el pináculo, venga, haga que soy bobo, dice Jesús. 100 metros la montaña, 40 metros de altura el templo, me va a tirar desde un precipicio de 140, no, mijo, soy hombre. También el hombre puede vencer la tentación. Esa es la verdad de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Bueno, vamos avanzando. Padre, ¿voy bien? Más o menos. No, algo importante es que primero el lenguaje tecnolecto, o sea, técnico, hay que explicar las palabras porque aquí hay personas que no manejamos. Y segundo, lo que pasa es que la visión de Jesús es tan amplia que usted la puede enfocar de muchas formas. Y de la misma forma, la gran división que hay entre lo histórico, lo arqueológico, bíblico, y ahora lo que Él nos transmite, lo que es de fe y lo que nosotros creemos. Cada día hay una lucha entre los teólogos, los historiadores, los arqueólogos, y de todas maneras de la parte arqueológica sí hay muchos hallazgos para corroborar que lo que se escribió, lo que se hizo, lo que Jesús hizo fue cierto. Ahora hay muchas cosas que son de materia de fe, de nosotros mismos. Entonces Jesús es tan completo, es un personaje que usted lo mira de todas las dimensiones: económico, político, social, espiritual, personalmente,
que usted puede meterse, por eso es tan apasionante el tema de Jesús, porque usted puede meterse en todas las diferentes visiones, así como lo hacen estos grandes teólogos, y sin embargo puede haber más, y puede entender usted muchas otras formas más de cómo él vivió, lo que él hizo, y eso esto es un tema muy apasionante. Monseñor, qué pena que le interrumpa. Quiero decir esto con respecto a los teólogos que estamos citando. La bondad de ellos no es tanto los descubrimientos que hacen, sino el apasionamiento que están dándonos a nosotros. Porque es que esto nos están enseñando a leer la Biblia de otra forma, nos están dando metodologías, nos están dando herramientas que antes no teníamos para hacerlo. Y yo los he traído aquí porque me parecía que estamos hablando de un seminario del siglo XXI y tenemos que hablar de los exorcismos que hizo Jesús en palabras del siglo XXI. Pues cuando veamos a Crozán, él va a decir, lo que Jesús hizo, lo hizo en cuestión de trance. Él estaba atacando enfermedades mentales. Y esas cosas tenemos que dialogarlas, porque en últimas todos ellos van a decir, no hay nada 100% seguro y hay que ser totalmente veraces. Hay que decirle a la gente, no la sabemos todavía toda y tenemos que construir ese perfil de lo que Jesús en sus dimensiones, como dice Monseñor Andrés, nos presenta. Pero yo estoy haciendo énfasis en una de las tantas dimensiones, y para mí la más rica, Jesús exorcista, modelo para exorcistas. Jesús exorcista que cuando lo topamos en el Evangelio nos enseña a ser exorcista. Es más, nos libera mientras leemos su exorcismo. Nos está dando un autoexorcismo. Padre Monseñor Andrés de Parga. Sí, es que pensamos que el exorcismo es solo sacar espíritus. No. Y eso tiene un prisma, eso tiene una amplitud en todo. Y Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Estuve el fin de semana en un congreso, en el primer congreso internacional de arqueología bíblica en el Brasil, de la de la Universidad de Jerusalén. Hay algo en arqueología que se habla, que esto tiene mucho que ver con este tema. ¿Qué quiere decir? De que no hayan pruebas arqueológicas no quiere decir de que no exista. Correcto. Entonces, si Jesús estuvo en el desierto, y claro, muchos hablan, es que no hubieron cámaras, no hubo gente, el diablo no se le presentó a los demás, no quiere decir de que no exista, porque no hay esas pruebas. Entonces, nosotros, el conocimiento de Dios, todos los días hay que irlo renovando, irlo conociendo, y saldrán muchas pruebas de que sí y otras que no, pero mientras la fe esté plenamente identificada, eso nos va a ayudar para seguir en el proceso. Y eso es muy importante y está aquí en la conclusión, perdón que dé la palabra. Al mirar ambas posturas decimos al final, el peligro está en absolutizar una o ambas o muchas posturas teológicas. Pero sí necesitamos conocerlas, mis hermanos. Yo soy una persona convencida, al menos con mis feligreses que están en los cursos bíblicos. Uno dice, pero ¿qué le vamos a enseñar eso a la gente si no va a entender? Mentiras. Yo tengo a señoras de muchos años que me empiezan a hablar del Ruá, que me empiezan a hablar del exorcismo, empiezan a usar términos, y usted aquí ahora, mi señora, dice, es que la otra vez vi por History Channel, a Crozarlo en todos los días, cada vez que está hablando a Meyer, y resulta que eso cualquier persona prende un televisor para la época de Semana Santa y empiezan todos estos tipos a dar sus discursos, porque eso depende del enfoque. La televisión y el mundo quiere alejarnos de Jesús, pero estos señores no han querido nunca alejarnos de Jesús, por el contrario, quieren compartir sus descubrimientos para que otros se acerquen también por esa vía. Y yo quería presentarlos aquí porque hay una cosa que Crozán nos dice y me parece interesante. Mire, yo no creo nada que Jesús hizo exorcismo, dice él, pero el hecho de que yo no crea no significa que no sea verdad. ¿Es que acaso yo soy el que digo que esto es verdad o no es verdad? No, eso existe y hay que buscarle la explicación, dice él. Y él nos invita a todos a buscar la explicación. ¿Qué mejor argumento de aquel que no cree lo mismo que uno cree? ¿Qué mejor cuando alguien dice, esto es verdad, como le pasó a este presidente comunista, no sé qué, el chiquitito que hubo en Paraguay, se me olvidó, Mojica, que estuvo a punto de morir, sí, que estuvo a punto de morir, y le preguntan, ¿no?, que él es ateo, ¿no?,
que él había pasado como mejor experiencia ahí en esa clínica. Y dijo, no, pues ver morir a un creyente, porque él sí tenía que aferrarse, yo no tenía absolutamente nada que aferrarme. Es que a veces los que no creen nos interpelan más, nos exigen. Por Dios, yo quiero que ustedes se exijan, ¿sí? Y así no importa que no conozcan ahorita los términos, les dejo la inquietud. Padre Juan y perdón, primero he dicho Padre Juan Manuel y Juan Carlos, sí. A ver, es que el problema es de brevedad. Un misterio es una realidad inagotable. A partir de esta afirmación, todo discurso cristológico es un discurso lleno de misterio. Por lo tanto, la cristología es una realidad inagotable. Claro, no se acaba. Por lo tanto, nuestras aproximaciones, todas, cualquiera que se hagan, aún distantes de la experiencia de fe, nos van a enriquecer. Ese es tal vez el aporte más significativo de estos yonis. Sí, señor. Hoy es Jesús, es el verbo hecho carne. ¿Qué tanta carne hay en ese Jesús? Que no es solo el Jesús histórico, que luego nos permitirá hacer una profesión de fe, como la hizo Pedro en la mención que su merced hacía del Tabor. Correcto. Y que luego conduce a una cosa que llaman el secreto. Él tenía algo en sus ojos que enamoraba a la gente, él tenía algo en su hablar, en su caminar, y esa es la parte que a veces olvidamos. Padre Juan, ¿se me fue? No, señor, yo, y se lo manifesté a Monseñor Andrés porque en Facebook me hicieron un reconocimiento por su labor a tanto exorcismo, y yo le decía que bueno, que Él nos abra la puerta a todos, pero todos aquí somos exorcistas, todos, absolutamente. Cuando tú oras por la enfermedad de alguien, estás haciendo una liberación, estás exorcizando, estás rompiendo una cadena intergeneracional. Cuando vas a sanar un matrimonio o estás orando por el matrimonio de tu hijo, estás exorcizando de alguna u otra manera, estás liberando. Cuando oras por un enfermo para que se vaya bien, lo estás liberando de su pecado, porque la Biblia dice, oren los unos por los otros para quedar libres de todo mal y de todo pecado. Todos estamos en guerra espiritual, de alguna u otra manera, unos más activos, otros más pasivos, pero todos estamos en esa guerra espiritual diariamente. Todos somos exorcistas, todos somos liberadores, todos somos sanadores. Y si no conocemos lo que dice Monseñor, la Biblia, si no nos llenamos de la Eucaristía, si no nos llenamos de su presencia, si no acudimos al Espíritu Santo, ¿quién más nos conoce bien sino Dios? Pero también el enemigo. Y acuérdate lo que dice en 1 Pedro, creo que es: al que se duerme en la oración y en lo sacramental, el demonio viene como león rugiente, lo coge entre sus fauces y se lo lleva como premio y no se da cuenta. Anda como león rugiente. Anda como león rugiente. 1 Pedro 3:15. Termino, monseñor, para ir terminando, que me tocan las preguntas. Sí, yo aclaro, es que sí es bueno aclarar este punto. Todos por el bautizo somos sacerdotes, profetas y reyes. El hecho de orar, el hecho de estar con Cristo, el hecho de estar en la Eucaristía, los sacramentos, en la iglesia, te da un poder liberador. Pero también debemos de entender que ya para dedicarse profesionalmente a ser exorcista o sanador o liberador, digámoslo así, tiene que tener una serie de condiciones. Acuérdense en el Evangelio, cuando los apóstoles van y dicen, no, es que estos no pudimos, venga Jesús, venga y lo libera. Entonces, cuando hayan chicharrones fuertes, cuando hayan cosas muy fuertes, hay que ser prudente. El hombre prudente ve el peligro y se aleja, dice el libro de la sabiduría. ¿Por qué? Porque a veces yo digo, y pasa muy frecuentemente, no, yo estoy con Cristo y estoy en la casa y aquí se manifestó tal energía o tal espíritu o tal persona tiene tal posesión o un amigo esto, y yo me voy a poner a reprender y muchas veces hay contaminaciones. Entonces uno tiene que saber que Jesucristo está contigo, está con nosotros, la Virgen, los ángeles, los santos, pero hay niveles, digámoslo así, y eso lo vamos a hablar en la conferencia mañana que yo dé. Hay niveles donde uno tiene que decir, no, yo llamo a un profesional.
Es, por ejemplo, si en mi casa mi hijo se enfermó y yo le hago los remedios caseros que mi abuela me enseñó y se ha sanado siempre de la gripa, pero ya lleva 8 días y todavía no se ha sanado, hombre, yo tengo que ir donde el profesional, porque puede ser algo más fuerte. Entonces, algo que sí nosotros, porque eso pasó mucho en la renovación católica carismática y en los grupos evangélicos pasa mucho. Entonces, no, yo ya soy iluminado, perdónenme la expresión, y entonces este está contaminado y me meto a hacerle la liberación, el exorcismo, o voy a tal lugar que se escuchan eso, lo que hacen es torearlos, y es peor. Entonces sí hay que entender de que Dios, Jesucristo nos da en su ministerio esa liberación, y todo el tiempo desde que usted va en el camino de Dios es ponerse un rótulo acá en la cabeza, decir persígame, porque el enemigo te va a perseguir y usted tiene ese don de Dios para liberarse. Pero ya cuando son chicharrones, son toros más fuertes, sí buscar a alguien preparado en la materia. Yo quiero que volvamos al enfoque de mi conferencia para que podamos entenderlo desde el punto de vista que les estoy tratando de explicar. Estamos hablando de mentira versus verdad. No estamos ahorita hablando de otra cosa, sino mentira versus verdad. El diablo, padre de la mentira, Jesús, la verdad de Dios. Y en ese aspecto, el bautismo a todos nos hace hijos de Dios, nos hace herederos del reino, y es una verdad que no se puede negar. Y una cosa es el llamado bautismal y otra cosa es la preparación ministerial en ese llamado. Y lo que Monseñor Andrés nos llama la atención es precisamente que no podemos confundir el llamado con la preparación. Y de eso se tratan estos seminarios y estos encuentros, para irnos preparando, formando y para ir sabiendo a dónde buscar. En exégesis se puede dar esta afirmación. No es aprenderse las cosas de memoria o saber qué significan, sino más bien saber dónde conseguirlas, dónde ubicarlas, ¿no? La idea no es saber hacer tamales, yo sé dónde los venden ricos y me puedo desplazar a comprarlos, ¿sí? Y no todos hemos sido llamados para ser exorcistas, pero sí todos hemos sido llamados para orar y hacer oración de liberación y exorcismo. El Padre Nuestro es una oración de exorcismo fundamental, pero eso lo vamos a ver mañana. Quiero terminar la parte de Crozán para que confrontemos a los dos y lleguemos a unas conclusiones con lo siguiente. John Crozán se hace esta pregunta: ¿por qué le dicen a Jesús que él tenía Belcebú? Porque se lo vieron convulsionando. Jesús entraba en estados de trance. Y yo quedé así sorprendido, ¿cómo así? Él dice, claro, Jesús entraba en trance, y en trance entendía cómo era el enfermo y sanaba al enfermo, y por eso decían que él estaba poseído, porque él entraba en estados de trance. Pero esa pregunta no la hace él por loco. Lo que pasa es que él tiene su método antropológico y psicológico para entender el asunto. Porque muchas enfermedades de posesión son enfermedades mentales, no porque sean mentales no dejan de ser del diablo, son del diablo, pero son mentales. Y entonces él dice, era muy común en la Palestina de este tiempo ver a las personas hacer lo que hace un chamán, entrar en trance. Y entonces a Jesús, más que un insulto, le estaban haciendo en ese momento, era un reconocimiento de su papel de exorcista, y que entraba en trance. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo así? Él siempre lanza las preguntas así. ¿Por qué no pensarlo de esa forma? ¿Acaso eso me va a quitar lo que Jesús es? No. Pensemos de que a él le decían eso, no porque querían humillarlo, sino porque realmente miraban que el hombre hacía algo para poder entender al enfermo. Y en los estudios antropológicos que él hace, dice, quienes entran en trance lo hacen para hacer dos cosas o descubrir dos cosas. Primero, de qué padece la persona, para hacer un diagnóstico. Y segundo, para curarlo. Yo no puedo negar que otras personas tengan poder de curación, así no compartan nuestra misma religión o nuestras creencias, pero muchas veces lo hacen bajo esos términos. ¿Qué descubro yo con ese aporte de él? Que mucho estrés, la enfermedad del siglo XXI, el estrés, acompañado de la baja autoestima, que es otra parte que enferma más a las personas, hace que las personas se debiliten y entren en esos estados. Para venir yo acá a esta conferencia, yo hice un experimento, cogí a todos mis feligreses y hice un pequeño congreso así de última hora,
para que me escucharan a mí hablar, a ver cómo me iba, y allá me fue mal, y dije, aquí me va a averiguar. Entonces los reuní allá y les dije, vea, vamos a hablar de esto. Pero las cosas que ellos compartieron al final me dejaron muy contento. Ellos decían, por ejemplo, padre, no hay ninguna diferencia entre el siglo I y el siglo XXI. Y es verdad, las mismas realidades psiquiátricas, psicológicas, las enfermedades de estas personas. Jesús se compadeció de ese asunto. No había la palabra técnica psicólogo ni psicología, no estaban esos tratados, pero sí había una realidad, había un hombre con poder, y su poder era la verdad. Vamos a ir concluyendo con eso. ¿Cuál es el compromiso de la verdad, o el compromiso del exorcista con la verdad? Reconocer primero que Jesús es el gran exorcista, y que lo que no puede hacer nadie, lo tiene que hacer Jesús, que Él es la verdad que puede expulsar a la mentira. Segundo, yo les he querido invitar hoy a que se programen un autoexorcismo. Nos programemos todos un autoexorcismo. Todos los días, al rezar el Padre Nuestro, hagamos un compromiso de no mentir. De no mentir. Si yo les dijera que no tenía miedo para hablarles, estaría mintiéndoles. Pero muchas veces uno recorre hasta la mentira piadosa. No hay mentira piadosa. Mentira es mentira. No mentir. Voy a terminar 5 conclusiones y ya doy la palabra a Juan, Padre Juan. Comprometerse a no mentir es autoliberarse, porque me estoy comprometiendo con la verdad. Cuando uno tiene que echar mano del recurso de la mentira para explicar algo, es porque uno no está seguro de lo que está haciendo. Yo estoy seguro de que lo que estoy hablando aquí es compartiendo una convicción, y no espero que la sigan o la maximicen, sino que se entusiasmen. Es la tercera conclusión. Entusiásmense por buscar la verdad. No la vamos a encontrar totalmente aquí, pero esa búsqueda que vamos a hacer es lo interesante de nuestras vidas. Porque qué triste fuera aceptar la verdad de una. Dios es poder, Dios te sana, ya te salvó y quédate quieto. No, sé inquieto, búsquelo y déjese encontrar en esa búsqueda. Una cuarta conclusión: la iglesia, ¿qué es la iglesia? La comunidad. ¿Por qué estamos aquí? Somos la iglesia. La iglesia es la depositaria de los misterios de Dios. Los apóstoles recibieron de Jesucristo el mandato de exorcizar. Lo reciben en el final de San Marcos capítulo 16 del 15 al 20, y lo reciben en el final de Mateo 28 del 19 al 20. Hagan discípulos, pero bautizándolos y exorcizándolos. Exorcícenles, les manda Jesús a los apóstoles y a los discípulos. Pero para que los exorcisten, háblenles con la verdad, como yo le hablé a Pilato. Jesús parado ante Pilato es lo que tiene que hacer un exorcista ante el demonio. Tiene que ser auténtico, hablarle con la verdad. Si uno ha pecado, si uno está lleno de mentiras, ¿para qué se va a ir a hacer un exorcismo? Eso que es emocionante, es delicadísimo. Y tiene toda la razón. ¿Qué voy a enfrentar yo con el diablo si acabo de hacer un poco de patrañas y de engaños y de artimañas? No. Un embustero no puede ir a enfrentar a otro embustero porque ese se lo gana. Tiene que ser auténtico, tiene que ser veraz. Padre. Monseñor, para ir cerrando su tema, me surge una pregunta. Jesús vino a combatir la mentira, el odio, la maldad que hay en el hombre, ¿no es cierto? Ese es uno de los principales exorcismos, porque pues hay muchas variantes. Desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista. Se acaba de hablar de la mentira. Autoexorcicemos, ¿no? La pregunta que me nace a mí es: Jesús, siendo carne de la carne del Padre, si no hubiera tenido el bautizo por parte de Juan el Bautista, ¿hubiera seguido siendo el mismo exorcista o se hubiera mermado su vocación como exorcista? Para nada. El bautismo de Jesús por Juan es la confirmación del ministerio de Jesús. Miren, Jesús no hizo ningún milagro, no hizo ningún exorcismo, no hizo nada taumatúrgico antes de confirmar el Espíritu Santo su ser de Hijo de Dios en el río Jordán. Él fue al Jordán para que el mundo supiera quién era. Y de ahí empieza su misión. De allí rompe cobijas con todo el Antiguo Testamento, esto sabiéndolo entender bien, entre lo que Juan representaba,
Mire, el padre Gabriel Amor dice una cosa interesante en una conferencia que yo he visto algunas por internet, son fascinantes. Verá, les quiero decir una cosa, me perdona, Monseñor Andrés. Yo me he apasionado mucho por el tema de los exorcistas por Monseñor Andrés, porque yo era un exorcista, o no era un exorcista, no soy exorcista, yo soy una persona amateur en este tema. Entonces, viendo una conferencia del padre Amor, él dice: la iglesia durante 300 años no ejerció el exorcismo. Y yo vine a ser exorcista al lado del padre Cándido, que me enseñó. Cada uno tiene un maestro. 300 años donde pobre gente, 3 centurias donde muchas personas padecieron todo lo que el diablo hace y todo lo que los demonios hacen para el diablo, todo el mal. Lo mismo pasó antes de Jesucristo. Antes de la venida de Jesucristo al mundo, el pueblo de Israel duró 300 años sin profetas. Y la vocación del profeta era la vocación del exorcista, porque el profeta lo que hacía era enrostrarle la mentira al rey, al pueblo. El profeta nunca hablaba lo que el pueblo quería escuchar, por eso lo mataban. Claro, el profeta venía a decirles la verdad. A ver, David, un hombre tiene tantas ovejas y tiene una gordita, y le llega un vecino, ese rey tiene a alguien que le visitó y va, le roba la ovejita gorda al otro. Ese es un desgraciado, es un infeliz, mátelo. Ese eres tú, rey. Tú hiciste eso con la mujer de Urías. El profeta es el exorcista que le está enrostrando la mentira a todo mundo y le habla de la verdad de Dios. Y entonces 300 años el pueblo sin profetas hasta que aparece Juan. Y Juan restablece, ¿no?, el profetismo. Pero se queda con el bautismo porque su vocación no es exorcizar, no es orar para liberar. Su vocación es dar un bautismo único y exclusivo con el que se perdonan los pecados para siempre. En cambio Jesús dice: no, los pecados hay que estarlos perdonando constantemente. Estamos en el espacio de las preguntas. ¿Que alguien más pregunta? Sí, hermano. Y qué pena, tú me has levantado primero la mano. Primero que es pasar. Sí. ¿Qué hace que se deje tanto tiempo, esos 300 años, sin que se continúe con el exorcismo, siendo que el mismo Señor Jesús lo había instaurado? Gracias, muy buena pregunta. Cuando la Iglesia Católica Romana, que es la que estaba gobernando el mundo, y llegó a la Reforma Protestante, hubo una crisis. Y cuando algo entra en crisis, uno empieza a hacer tonterías. Entonces todo se fraccionó. Leer la Biblia, eso era peligroso. Cualquier cosa que se hiciera era peligroso. Cuando el sacerdote hacía el exorcismo: este es peligroso, este se nos desvió el camino. Al exorcista siempre lo van a ver con el bicho raro, como dice Monseñor, con el rótulo aquí en la frente. Y entonces el sacerdote dejó de hacer el exorcismo. Lo dejó hacer casi que automática y libremente. Es decir, eso fue como una cosa que pasó y ya, dejó de exorcizar, porque estaba siendo visto como reformista, como protestante, porque el exorcista es un hombre de la palabra. Y la iglesia descubrió que el encuentro con la palabra estaba llevando a que hubiesen esas fracturas. Cuando alguien lee las cartas de los apóstoles a tantas iglesias, la gente dice: a ver, no hay una sola iglesia, son muchas iglesias, hay muchas formas de vivir la fe, hay muchas concepciones de Cristo, y empieza la gente a picarle el bichito por separarse, por desgregarse, por buscar cada uno su grupo, en fin, ¿no? Eso lo vio como un peligro, y prácticamente se prohíbe de una forma simbólica y no real. No hubo un decreto que dice: se prohibió esto, no, simplemente poniendo el báculo así y diciendo: se hace lo que diga la bula papal y punto. Ya con eso era suficiente. Y ahorita actualmente, ¿por qué tampoco hay un ministerio en esa área? O sea, de todas maneras, es algo que se ve como aislado, como que no le corresponde a esa iglesia católica. Es que gracias por la pregunta, porque es que en el siglo XXI estamos entendiendo las cosas como las cosas se entienden ahora y no como se entendían antes, ¿no? Los obispos en la iglesia romana es una iglesia monárquica, más es un obispado jerárquico, y todo se reparte desde allí. El padre Gabriel Amor dice que todos pueden ser exorcistas, pero también hay que ser exorcistas preparándose. No todos pueden enfrentar a los mismos diablos o los mismos demonios, ¿no? Como hay diversidad de ministerios, 1 Corintios 12, diversidad de carismas, cada uno debe descubrir el carisma más afín a su profesión y trabajar con él.
Yo no te podría responder esa pregunta concreta porque desconozco la historia del por qué pasó, pero sí te puedo decir que ese hecho fue real. No hubo exorcismos, no hubo exorcistas, y ahorita están empezando a resurgir, pero resurgen y pululan por fanatismo, por muchas cosas, pero pululan por cosas buenas, y eso hay que controlar, hay que organizar. Para eso son estos encuentros, estos seminarios, para darse uno cuenta si uno sirve o no sirve, para darse cuenta que le hace falta a uno y que uno aprender. Primero la señora y después usted. Cuando hablamos de exorcismos, generalmente nos referimos a los varones. ¿Pero qué pasa con las mujeres? No, si hay santas. ¿Cómo es el proceso de las mujeres en el exorcismo? Hay santas hermosas que hicieron exorcismos en la iglesia hermana. Y actualmente... Por ejemplo, ¿qué papel estamos jugando las mujeres en este instante? ¿Sí? Porque de todas maneras la mujer ya ha crecido en la sociedad junto al hombre. La mujer ha llevado un proceso muy fuerte también, ¿sí? Donde ha habido mucha presión. Entonces a mí sí me gustaría saber... Mire, el paradigma de exorcista para la mujer es la misma María Magdalena. María Magdalena nos enseña que primero nosotros tenemos que aceptar nuestra pobreza espiritual, conocer nuestros demonios, enfrentarlos, pero buscar a quien puede liberarlos, que es Jesús. María Magdalena no tuvo un ministerio discipular al margen de los apóstoles ni de Cristo, todo lo contrario. Fue la primera que fue testigo de la resurrección del Señor, la que nos enseña que la única manera de poder ejercer el ministerio, tanto la mujer como el hombre, es yendo a la tumba, encontrarla vacía y llenarse de Cristo resucitado. La mujer obviamente no tiene espacio socialmente porque arrastramos, y más aquí en América Latina, el machismo. Todo el feminicidio, por ejemplo, es la prueba de que el diablo está trabajando hermoso. Todo ese feminicidio que estamos viendo es la prueba de que el diablo trabaja hermoso. Pero desgraciadamente va una señora, una hermana, una religiosa, una laica comprometida, llena de Dios y los carismas, enviada por su obispo, por la iglesia, a hacer un exorcismo. No la recibe ni la comunión muchas veces cuando las pongo a dar comunión a las hermanas ministros, ¿no? Porque estamos con esa mentalidad. Hay que exorcizar primero la mentalidad para poder hacer lo otro. Pero la mujer tiene el papel igual que el hombre, primordial. Acuérdense que la mujer fue la primera que enfrentó al demonio en el Génesis y se dejó vencer, pero Cristo por medio de la mujer también, María, nos dio la salvación. Hermano, y ya con eso acabamos, ya veo que ya... No, tranquilo, hay tiempo. ¿Sí, sigo? Sí. Le damos la palabra al hermano y después a mi tocayo y después venimos acá. Bien, sí, hermano. Gracias. Pues yo quería redondear lo que estábamos, la primera cuestión de aquí la hermana. Pues el problema real para que la iglesia haya tomado esa posición de que, o sea, de frente a los exorcismos, fue por la Inquisición. Correcto, gracias. Entonces... Y cometieron muchos abusos y gracias por ayudarme a entender. Sí, cacería de mujeres, no cacería de brujas, primero fueron mujeres. Muy bien. Bien, quiero retomar algo de Monseñor René en la parte de la defensa de la mujer. Probablemente lo escuchamos, pero lo dejamos pasar. Por la condición que Dios nos regala y en su ejemplo de visita, y Jesús visita a la suegra de Pedro. ¿No es una forma de exorcizar la ley judaica? En su momento la mujer, que era viuda, no tenía hijos, era la peor porquería, escoria social que tenía. Perdón lo fuerte que sea. Pero ahí Jesús hace su primer exorcismo para mi lectura. Porque le está dando la dignificación de mujer, de esposa, y aún sin ser madre, de madre espiritual. Que Pedro en su momento se hace solidaria con ella, entendiendo que un día fuese la mujer, la amante, la concubina, la esposa, como lo quieran ver, necesitaba la ayuda de un respaldo. No es una primera acción de exorcismo desde la actual de valorar el sentido mujer. ¿Por qué cada mujer hoy, al siglo XX, poniendo las X que dice mi hermano obispal, a la actualidad, ustedes las mujeres no hacen por luchar desde el amor como lo hizo Jesús con Pedro, dignificándola?
Es que aquí no se trata de que somos o no somos, se trata de que cada quien se da su lugar, pero no con guachadas, no con cosas soeces, sino con su dignidad de amor de hijo de Dios, porque sos bautizado. Y porque somos bautizados en el río Jordán, así sea en la parroquia, así sea en la capilla donde tú hayas tomado tu bautizo, tú dignificas el amor de Dios con la dignidad que Jesús lo hizo. Y lo dice muy bien un señor. María Magdalena, María, Marta, María tomando su mejor parte, ha tomado lo mejor, déjenla en paz. Marta, Marta, ¿cuántas Martas somos? Incluyámonos nosotros también. Es que la acción que yo tome frente a mi exorcismo de mi realidad, y lo hablo para todos los géneros, sin importar, porque aquí en la congregación sacerdotal no se excluye, se incluye, y lo decía en la oración inicial, la iglesia perfecta para imperfectos, pero desde mi verdad, cuando yo acepto cuál es la mía, cuál es mi realidad frente al amor de la mujer, frente al amor del hombre, frente al amor del sacerdote, frente al amor del hermano obispo, así no estemos en la misma comunidad. Pero tú y yo somos los responsables de que ese exorcismo cumpla el efecto, porque Jesús hizo lo mejor. Tú y yo hacemos que continúe. Monseñor, muchas gracias. Mire, Monseñor, eso que dice ahora yo lo acabo de constatar a una mirada así, porque va primero el hermano y después vamos a hacer la palabra. Antes de la palabra, yo veo aquí, la mayoría son mujeres. Y siempre las cosas que vemos de la iglesia, nuestro apostolado nos lo sustentan las mujeres. Les decía la anécdota de mi abuela, pero también quiero decir lo que un teólogo, Álvaro Cabiz Duque, doctor en teología, decía una vez. La teología, la fe, la religión, la espiritualidad entra por el seno materno. El niño está succionando la leche de la fe. ¿Y qué pasa? Que eso las mujeres no se lo convencen, dice. Hay que ayudarlas también con estos encuentros a que ellas se empoderen. Yo he venido a decirles esto, venimos a empoderarnos todos y a querer ser exorcistas. Si Dios nos tiene para eso, aceptamos el misterio, y no nos tiene para eso, seguimos adelante y apoyamos a los que están. Es que estamos aquí aprendiendo no solamente para ser exorcistas nosotros, sino para colaborar con los que son exorcistas, para entenderlos y ayudarlos, para que no quedemos con la frase inicial de mi conferencia, que es del Padre Amor, el último exorcista sobre la faz de la tierra está solo, no, para que rodeemos y ayudemos a los que son exorcistas. Tengan buen amigo y Padre. Gracias, Monseñor. A través de toda la conferencia que usted pues muy amablemente nos ha presentado y las intervenciones de los diferentes monseñores, me surge una gran pregunta que para mí ha sido siempre uno de los pilares respecto a la vida de Jesús. Esa pregunta es con respecto a lo que menciona la Biblia y lo que menciona la Iglesia romana. En los 12 años, o desde que nace Jesús hasta los 12 años, se menciona mucho de la vida de él, en cuanto al encuentro que hace con los grandes escribas y todos los maestros y sacerdotes de aquella época. Después se pierde esa historia, se pierde hasta cuando él es profesional, como lo menciona el Monseñor Andrés, en cuanto al exorcismo, y que pues él realmente es uno de los grandes maestros de maestros, no solamente en el exorcismo, sino en todo lo que se menciona de la fe católica. Yo quisiera saber qué opinión tiene usted sobre la vida de él desde los 12 años hasta los 30 años que se hace pública la vida de Jesús como tal. ¿Su nombre? Víctor Ramírez. Víctor, gracias por lo último que dijo, porque me está preguntando mi opinión. Yo estaba asustándome cuando empezó a hablarme del otro, y ahora desde qué punto de vista le voy a responder. Y Monseñor Andrés me ha dicho que hay tantos puntos de vista y uno ha leído tantos puntos, pero voy a salvar mi pellejo con eso último, voy a darle mi opinión. ¿Sí? En exégesis los números son muy importantes. El 6 es el número de la creación del hombre, el 7 es la perfección de Dios, el diablo es 666 porque no va a ser 7, vale, etcétera, todo eso. 6 por 3, 18, siempre sé responder a esa pregunta. 6 por 3, 18. Jesús, 12 años, se dijo algo en Lucas 1 y 2,
Y Mateo 1 y 2 son los únicos que dicen algo de Jesús en su infancia. Después, 18 años perdido. Yo decía, 6 años aprendiendo del Padre, 6 años aprendiendo del Hijo y 6 años aprendiendo del Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia, eso no está en ningún libro, eso es una intuición. La conferencia de mañana va a ser cómo liberarnos aprendiendo quién es el Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu. Y entonces para mí personalmente, Jesús fue a tomar autoconciencia, fue a pensar quién era Él en su relación con el Padre, por qué el Espíritu Santo lo empujó a ese silencio profético, y por qué Él se identifica como el Hijo mesiánico de Dios. Es para prepararse, no para nada más. Él iba a autoexorcizarse, a prepararse, a liberar su conciencia para ejercer gran poder. Su profesión. Último, me voy a empezar con el padre que ha intervenido. Padre, mi hermano, qué pena. Gracias. A ver, monseñor, mire, es que yo tenía, o siempre he tenido otro punto de vista también respecto al papel de la mujer que desempeña en el desarrollo de la espiritualidad en el mundo. Primero que todo, vemos que una de las mujeres exorcizadas de manera real por Jesús fue la samaritana. Muy bien, quien gracias, le Juan descubre 4. efectivamente, le descubre su verdad, pero ella, al contar la verdad, muchos vienen a buscar a Jesús para poder encontrar esa verdad. Pero hay un hecho más hermoso que me parece a mí, y es cuando le presentan la mujer adúltera, porque Jesús no la mira siquiera. Perdón, padre, y ambas están en Juan 4 y Juan 8. Perfecto. Sí. Jesús ni siquiera la mira inicialmente, o sea, ni siquiera la señala con la mirada. Él se agacha y escribe en el piso. Pero después, cuando efectivamente hay silencio por aquellos que la condenaban porque ya ni están, es cuando Él le dice, vete y no peques más. Démonos cuenta la actitud que tiene también la mujer de espera al lado de Jesús, porque igual había podido salir corriendo también, y la actitud que tiene la samaritana de atraer más personas. Y no contemos pues el recorrido de dolor de Jesús con las mujeres y aquella que le limpia el rostro y encuentra y se queda con él. Entonces vemos muchas actitudes y el papel que muchas veces nosotros no vemos del desempeño de la mujer en el desarrollo de la realidad de la fe en el hombre. Y termino diciendo que ese papel se concreta cuando son las mujeres las que van a buscar primero a Jesús resucitado y no los hombres. Gracias, padre. Ese complemento que da el padre es muy hermoso y hace un recorrido de la mujer en Juan que es real. Hermanas, a leer Juan con ojos de mujer y a leerse el Lucas 24 también con ojos de mujer. Uno de los discípulos se llamaba Cleofás y el otro era su esposa. Ojo, eso es una interpretación y no es mía, es de Crozán. Uno se llamaba Cleofás y el otro era su esposa. Ambos iban para su casa, llegan a preparar la merienda, el cual llama merienda la comida, la cena, y Jesús se revela en la fracción del pan. Léanlo con esos ojos a ver qué le dice el Señor. Dos cosas. Tranquilo, que tengo voz de tarro. A ver, volviendo, acotando dos cosas y respondiéndole la pregunta a él. El ministerio de la mujer es supremamente fundamental en la iglesia. Si no fuera por la mujer, no existiría iglesia. ¿Por qué? Porque fue a través de María que Jesús llegó. Las mujeres, María Magdalena, que fue una gran líder, algún día hablaremos de eso de pronto en ese tema, fueron 7 espíritus. Bueno, dice la escritura que fueron 7 espíritus, 7 puede ser muchos más, pero una de las que ayudaba económicamente y políticamente era María Magdalena. ¿Se me comprende? Ya en la Edad Media le pusieron el nombre de vagabunda y otras cosas, pero esa es una charla larga y que no vamos a hablar ahorita. ¿Quiénes son las que forman el hogar? Las mujeres. ¿Quiénes son las que están pendientes de los hijos? Las mujeres. ¿Quiénes son las que están pendientes de los grupos de oración, del sacerdote, de lo espiritual? ¿Quiénes son las más espirituales? Las mujeres. Lo que pasa es que tenemos que entender que la iglesia